De hoy abordaremos los primeros días de la presidencia española de la Unión Europea. Podemos decir que no ha podido comenzar tal vez con peor pie. Primero diciendo que el objetivo es sacar a Europa de la crisis, dice el presidente del gobierno, cuando aquí estamos en el furgón de cola y hay países que salen de la recesión y que están creando incluso puestos de trabajo, mientras que nosotros vamos camino de los 4,5 millones de parados. Si a eso unimos la propuesta de sancionar a los que no cumplan objetivos económicos, se ha entendido perfectamente la indignación europea. Para que se hagan una idea de lo que han dicho de nosotros en Europa, vamos a repasar las cabeceras de algunos periódicos, las portadas de algunos periódicos. Financial Times: una torpe España quiere guiar Europa. The Economist: la Unión Europea debe reflexionar sobre la elección de España. Si usted quiere que sus consejos sean escuchados, necesita algo creíble que decir. New York Times: la economía española es el peor ejemplo en Europa, la más débil y la más extrema. Wall Street Journal: harán falta más que deseos y discursos si España quiere evitar ser el enfermo de Europa. Metro France: España, la peor alumna de la Unión Europea en materia económica, es la mejor situada para indicar a sus socios cuál es el mejor camino a seguir. Frankfurter Allgemeine Zeitung: recuerda el riesgo de balcanización que corre España con este gobierno y un deterioro que podría trasladarlo a la Unión Europea en estos 6 meses. Tagesspiegel: Zapatero es Sosomán por la pobreza de sus proyectos europeos. Bien, son cuestiones que vamos a abordar esta noche, como les digo, sin ninguna duda todas polémicas, todas con un debate que será intenso, y hablaremos también de otras cuestiones. Por ejemplo, estamos en guerra, estamos en una guerra internacional contra el terrorismo. Hoy el grupo que tiene secuestrados a los 3 cooperantes españoles amenazaba con matar a un rehén francés si en 20 días no liberan a 4 terroristas. Aquí también acogeremos a 2 presos de Guantánamo, y en Afganistán, la cuna de Al-Qaeda, tendremos más soldados. No en la guerra. Según el Ministerio, y también debatiremos sobre esto, estamos en una misión de entrenamiento de la OTAN. Son en definitiva palabras semánticas sobre las que sin duda también tendremos motivos para la polémica. Y a todo esto ustedes lo han comprobado en los últimos días a través de los servicios informativos. Volar en avión se ha convertido en una pesadilla y hay quien habla de implantar en España los escáneres. La memoria histórica, también intentaremos llegar a ese tema. Sigue dando pasos. Hoy, sin ir más lejos, se han retirado en la Capitanía de Burgos las placas que recuerdan al general Franco y al general Mola. En el nuevo Museo del Ejército no habrá menciones ni a Franco, ni a Moscardó o al Alcázar de Toledo. Otra memoria, en este caso avanzamos tal vez hacia la Alianza de Civilizaciones. El alcalde socialista de Logroño, conoce la noticia, ha suprimido las fiestas católicas en el calendario oficial. Por ejemplo, el 6 de enero no es el Día de Reyes, sino es el día después de la cabalgata organizada por Radio Rioja. El 24 de febrero recoge el Maulid, la celebración del nacimiento de Mahoma, y no hay calendario con la referencia al nacimiento de Jesucristo. El 17 de noviembre será la fiesta del Cordero de la Comunidad Islámica, o el 22 de agosto, Día de la Independencia de Pakistán, o el 21 de septiembre, Día de la Vendimia. Hasta ahora eran las fiestas de San Mateo. Como pueden comprobar, hemos esbozado algunas de las cuestiones interesantes, sin duda hay muchas más, vamos a intentar abordarlas pues todas las que podamos, en un debate que, como digo, va a ser muy intenso y que va a comenzar dentro de apenas 10 minutos. Les esperamos aquí, en Madrid Opina. Citroën C4, testado y probado en todas las carreteras. Disfruta de tu Citroën C4 HDI desde 11.700 euros o de un C3 desde 7.400. ABC te regala un exclusivo juego de fuentes para el horno del prestigioso sello Vista Alegre. Este domingo la cartilla para conseguir gratis estas 2 elegantes fuentes con ABC. He calculado que en este trayecto nos llevamos por delante unos 60 mosquitos, que por 5 días a la semana son 300. 1.200 al mes, 14.400 al año. Y así llevamos 5 años. Búscate nuevas preocupaciones, porque tu coche ya no es una de ellas. Presentamos Peugeot Fácil, la primera tarifa plana del automóvil con todo lo que necesitas. ¡Dai prisa, dai prisa! Yo ya he estado aquí hace 60 años y también probé esta fabada. No era esta. Esta es incluso más buena. Menudo embutido. Fabada Litoral. ¡Hielo! Ahora con mejor embutido. Mejor que nunca. La Razón te regala la bici que quieren todos. Los niños, los jóvenes, los adultos, las familias. Así de fácil. Llévate gratis con La Razón la bicicleta que todo el mundo quiere. Este sábado con el periódico La Razón.
Haga el día que haga, vengo aquí a la Concha todas las mañanas. Por eso tomas Actimel. Ya tengo una edad, pero Actimel en invierno me ayuda a estar bien para disfrutar de cosas como esta. Actimel llega activo al intestino, donde se concentran el 70% de nuestras defensas y ayuda a reforzarlas. Yo tomo Actimel porque es como un refuerzo que me ayuda. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? En este momento hay miles de personas tosiendo en todo el mundo. Algunos tosen de noche, otros de día. Hay un hombre que tose, igual que su perro. Unos tienen tos con mucosidad y otros tos seca. ¿Y tú? ¿Cómo toses? Bisolbón antitusivo compositum y ahora Bisolbón mucolítico. Bisolbón, una solución para cada tipo de tos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En invierno, 7 de cada 10 personas confían en Actimel. Como Ramón, que toma Actimel para ayudar a reforzar sus defensas y seguir disfrutando de sus baños en la playa de la Concha. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? Ahora con Lecturas consigue este collar de perlas y lúcelo en cualquier ocasión. Un collar de gran calidad que Lecturas ha diseñado especialmente para ti. Solo con Lecturas. Cuando te sientes hinchada no disfrutas igual. Activia te ayuda. Hoy nos hemos cogido la noche libre para nosotros y por fin lo disfruto porque me siento bien por dentro. Y por eso ya no me siento hinchada como un globo. Y antes no me quitaba de encima esa sensación de hinchazón y acababa disimulando. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro, menos hinchada y disfruto de verdad. ¿Y tú? ¿A qué esperas para tomar Activia? Toallitas Dodot y el misterio del culito perfecto. ¿Cómo es posible que un bebé que come puré y hace caquitas más difíciles tenga el culito perfecto? ¡Ajá! ¡Elemental! Las nuevas toallitas Dodot Activity tienen más loción calmante y su tejido más grueso puede con las caquitas más difíciles. Dodot Activity, elementales para cuidar su piel. No lavaría sus platos en agua sucia. Tiene un lavavajillas sucio. Aunque usted no lo vea, grasa y cal se acumulan en su lavavajillas. Para resultados perfectos, Calgonit Finish limpia máquinas. Comparado con otras marcas, es 2 veces más eficaz contra la cal. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit Finish, brillo de diamante. Me duele mucho la garganta, no voy a poder seguir. No dejes que la irritación de garganta te frene. Pásate a Strepsils. Su doble acción antiséptica calma la irritación y elimina eficazmente las bacterias actuando rápidamente en tu garganta. ¡Venga, vámonos! Strepsils miel y limón, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Quieres un Savia? Es de soja. ¿Soja? Sí, porque aún tomamos demasiadas grasas animales y pocas proteínas vegetales. ¿Y Savia qué hace? Te ayuda a equilibrarte. Como es 100% vegetal, no tiene grasas animales ni colesterol. Es como lo de venir aquí. No sabes lo bien que te sienta hasta que lo haces. Savia de soja. Una decisión sabia. Deje de pagar por su ascensor más de lo que deben. Ahora con el plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid y del IDAE, su ascensor se moverá elevando el ahorro de energía y bajando el recibo de la luz. Plan Renove de Ascensores. Comunidad de Madrid. La suma de todos. 1 más 1 suman mucho más que 2. Porque juntos, Gas Natural y Unión Fenosa podemos gestionar la energía de una forma más eficiente. Y hacer llegar el mejor servicio a más de 20 millones de hogares en 23 países. No hemos dado un paso, hemos dado un salto para que vivas con toda la energía del mundo. Es invierno y Madrid se viste de toros. Para celebrarlo ponemos la plaza y unos carteles de primera. Los toreros ponen el valor y su arte, y el toro su bravura. A ti te toca poner la afición y tu cuerpo torero. Ven a la Feria de Invierno, del 7 al 28 de febrero. Ven al Palacio Vistalegre. Si quieres comprar una casa, ven al primer salón inmobiliario de vivienda de segunda mano de Madrid, con descuentos de hasta el 40%, días 22 y 23 de enero en el Palacio de Congresos de Madrid. Un secreto, estoy enamorado. Acaba de cumplir 25 años, es española, es elegante, es una belleza. Me enamoré de su línea y sus curvas. Me costó decidirme, si es que me gustan todas. Ahora, la mía tiene 10 años de garantía. ¿Y qué precio? ¿Enamorado? Sí, de mi cocina Bose. Toda la eficacia de Rexona con aloe vera. Protección natural, dejando que tu piel respire. Sí, eran mis favoritos.
¿Confiarías tu prenda favorita a un quitamanchas cualquiera? Solo Vanish Oxy-Action, el quitamanchas número 1, te ofrece su fórmula Intelligence Plus, que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Con Vanish, ni rastro de manchas. Yo no me arriesgo. Para acabar con las manchas de los tejanos de la niña, solo confío en el número 1. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. ¿Otra vez sopa de sobre? Pues claro, de gallina blanca. ¿Cada día? Sí, mamá, hay que elegir bien cada día. Las sopas al día gallina blanca son bajas en grasa, con menos sal y están buenísimas. Oye, que me quedo a vivir aquí. Elige bien, apúntate al sobre de gallina blanca. Juan, 38 años. Ya no soporta más las clases de piano de su vecina. Todos necesitamos nuestro momento Cologar. Nuevos higiénicos Cologar, ahora un 20% más largos. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Olvídate de los síntomas de la gripe y el resfriado con Visorgrip. Y por si necesitas olvidarte más, Visorgrip Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Esta noche, unos filetes de atún. ¿Te apetece? Perfecto. Mejor prepara la maleta, que nos vamos. Ahora, los filetes de atún son Naturfresh, un proceso exclusivo de esterilización que mantiene el sabor y las propiedades de forma natural, sin conservantes, para disfrutarlos cuando quieras. Delicioso. Filetes de atún Naturfresh, la nueva conserva 100% natural. Y ahora prueba los sabrosos chipirones Naturfresh de Isabel. Este invierno, si te molesta la garganta, no te la dejes en casa. Cuenta con Licipaína. Licipaína alivia eficazmente tu garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Es griego de Danone el mejor del mundo? En plenas fiestas de Mykonos propusimos una cata de yogures griegos hechos en España. Y en cuanto saborearon el griego de Danone, los propios creadores de la receta lo eligieron como el mejor. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa, yogur griego de Danone, para muchos el mejor del mundo. El mercado de la energía está experimentando grandes cambios. Algunas compañías ofrecen descuentos en la factura de la luz, otras en la del gas. Pero ¿y si alguien te ofreciera descuentos en la luz y en el gas? ¿No se merecería un aplauso? Un 10% de descuento en la cuota fija de la luz, más un 10% de descuento en el consumo de gas durante todo un año. Porque luz más gas es Endesa. Andorra. No sabrás con qué quedarte. Andorra. Ven y quédate. El tipo del coche de al lado. Siempre te fijas. Es inevitable. Tiene pinta de simpático. ¿De agente secreto? ¿Qué tendrá él que no tenga yo? Oye, ¿te has fijado en el tipo del coche de al lado? No. Seat Ibiza con aire acondicionado. El coche del tipo de al lado o el tuyo desde solo 10.820 euros. Ahora toda la gama Seat con una financiación excepcional. Ahora juego de toallas de 6 piezas de algodón 100% en varios diseños, solo 9,95 euros. El ofertón de Hipercor. Precio hiper mejor. Hola, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, feliz año a todos nuestros telespectadores. Supongo que es el momento de las buenas intenciones, de eso que se dice siempre, de los buenos deseos de adelgazar, de ir al gimnasio, de aprender inglés, todas esas cosas. Buenas intenciones más o menos posibles, lo que van a comprobar es que muchos de nuestros políticos siguen exactamente en el mismo lugar o parecido donde les habíamos dejado. El presidente del gobierno es el gran protagonista en este principio del año, con su habitual sentido del humor o un optimismo a prueba de bombas, lo vamos a debatir. Tenía este objetivo, sacar a Europa de la crisis. Nosotros nos hemos sonreído más o menos, pero en Europa no les ha hecho ninguna gracia y hay que se ha enfadado mucho, se ha indignado incluso
y ha habido momentos incluso también de burla. Lo van a poder comprobar a través de los titulares de muchos periódicos europeos. El año empieza muy difícil desde el punto de vista de nuestra economía, más de 4 millones de parados y algunas de las cuentas que se hacen sitúan en otros 500.000 parados más a finales del año 2010. Los datos son muy preocupantes. La presidencia española de la Unión Europea pues le puede servir a Zapatero como un acicate, como una campaña de marketing para que mejore su imagen, o le puede servir también como una auténtica travesía en el desierto, porque de momento de Europa, como van a comprobar, lo que nos llegan son bofetadas de los medios de comunicación. Hay muchas más cosas, esa es la primera que vamos a debatir, sin ninguna duda, pero hay más, algunas nos las enseña ya Jaime Ugarte. Llegan noticias preocupantes que afectan directamente a los 3 cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, ya que sus captores amenazan con asesinar a un rehén francés si no se cumplen sus exigencias. Máxima tensión, por tanto, y en este escenario, España confirma la acogida de 2 presos de Guantánamo que no son del Yemen, país señalado por Barack Obama como importante base de Al-Qaeda. Por último, el asesino de los 7 agentes de la CIA en Afganistán podría haber reivindicado el atentado del 11M. La batalla contra el terrorismo islámico se convierte en el principal problema del mundo occidental. Hablamos de ETA con buenas y malas noticias. Las buenas, la detención de 4 terroristas de la banda y el mensaje claro y rotundo del ministro Rubalcaba. Cuando vayan a un zulo, se encontrarán con las fuerzas de seguridad. Cuando vayan por las carreteras, estarán vigilados por las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad les van a ir a buscar a los zulos, a las carreteras y a sus domicilios, y así hasta que esto acabe. Sin embargo, los duros de ETA, y esas son las malas noticias, vuelven a imponerse en el debate interno y han ordenado atentar y matar, como hoy mismo hemos sabido que lo intentaron varias veces contra el expresidente José María Aznar. La sentencia que viene sobre el Estatut de Cataluña sobrevuela cuan espada de Damocles la política nacional. El presidente Montilla aprieta el acelerador, busca un frente civil, algo que suena bastante mal, contra un supuesto fallo en contra. Ni Alfonso Guerra se libra de sus críticas, aunque José Bono haya salido en defensa del político andaluz. Desde el Partido Popular se le recuerda a Montilla que si la defensa del Estatut es importante, aún lo es más la defensa de la Constitución. El Ministerio de Defensa aplica la ley de la memoria histórica y ordena retirar nombres de militares laureados. Se ocultará una placa en memoria de Franco del cuartel general del aire, una calle con el nombre Alcázar de Toledo en un cuartel de Paterna, amén de retirar la iluminación de una vidriera de la Academia de Infantería de Toledo, pieza considerada como de gran valor artístico. Quizás no se debería confundir memoria histórica con amnesia histórica. Terminamos en Logroño con el nuevo calendario editado por el Ayuntamiento Socialista, en el que aparecen destacadas las fechas del nacimiento de Mahoma, la fiesta del Cordero o la independencia de Pakistán, en detrimento de otras fiestas cristianas que pasan a un segundo orden. Hoy es martes 12 de enero, no 28 de diciembre, o sea, no es una broma. Bueno, aquí siempre tenemos temas para el debate, como pueden comprobar. Les vamos a presentar ya a nuestros invitados. Comenzamos por Fernando Fernández, economista, asesor del Fondo Monetario Internacional. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Anabel Díez, periodista, analista político, cronista parlamentaria del periódico El País. Anabel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Casimiro García Vadillo, periodista, vicedirector del periódico El Mundo. Casimiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fermín Bocos, periodista, analista político. Muy buenas noches, Fermín. Buenas noches. Pilar Cernuda, periodista, cronista parlamentaria. Pilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Nar, abogado, muy buenas noches. Hola. Y nos acompañan también Luis Solana, es diputado socialista, portavoz de defensa, es director de Radio Televisión Española, es presidente de Telefónica. Muy buenas noches, Luis. Que vaya todo bien. Que vaya todo bien. Me gustaría, por cierto, recordar aquí a su hermano Javier Solana, que ha vuelto a España después de hacer una gran labor en la política internacional, un gran político, Javier Solana, sin duda. Y el último invitado hoy es Eduardo Serra, el ministro de Defensa. Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, hemos hecho las presentaciones. Como cada martes, les voy a invitar a que participen con nosotros. Pueden enviarnos sus opiniones de lo que estamos aquí hablando. Yo las iré sacando a lo largo de los próximos minutos a nuestro email madridopina@telemadrid.es. madridopina@telemadrid.es. Y la pregunta de esta noche. Bueno, el debate político de las últimas horas se ha centrado por el Partido Socialista. Se ha instalado, debatiremos si de una forma artificial o natural, en la continuidad del presidente Rodríguez Zapatero, si va a ser candidato a las elecciones de 2012. Y la pregunta concretamente es, ¿cree que Rodríguez Zapatero será candidato en 2012?
Esperamos sus respuestas, sus comentarios, en fin, y en 90 segundos, con todos los temas que hemos esbozado, empezamos ya el debate. Skoda. Hola. Esta semana hay algo muy loco. Ahora la DSL 6 megas por muy poco. Solo por 19,9 al mes. Son las rebajas. Oh yeah. Y además el alta de línea gratis. Pídelo en 1004 o telefónica.es. Cuando alguien dice cuesta de enero, la gente sale corriendo. ¿Pero hacia dónde? Pues hacia las tiendas La Sirena, porque desde hace más de un año estamos bajando los precios y ahora tenemos una selección de productos básicos con hasta un 25% de descuento. Este enero llenar la cesta no cuesta. Tiendas La Sirena. En este momento hay miles de personas tosiendo en todo el mundo. ¿Y tú? ¿Cómo toses? Bisolbón antitusivo compositum y ahora Bisolbón mucolítico. Una solución eficaz para cada tipo de tos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Andorra. No sabrás con qué quedarte. Andorra. Ven y quédate. Bien, hemos estrenado Presidencia Europea y tal vez nos lo hemos hecho con un muy buen pie. El presidente del Gobierno marcaba un primer objetivo y hacía una primera propuesta, aunque ha sido de ida y vuelta, como comprobarán. Objetivo: sacar a Europa de la crisis. Y la propuesta: sancionar a los países que no cumplan los compromisos económicos comunitarios, o sea, probablemente a nuestro país, a España. En Europa han escuchado al presidente con indignación, incluso con alguna burla. Casimiro, no sé si el presidente se ha pasado, no ha llegado, o es muy optimista. Hombre, yo creo que el presidente del Gobierno tendría que haber medido mucho esa declaración. O sea, yo estoy de acuerdo en que se marquen unos objetivos y se impongan algún tipo de sanciones o de normas para quien no cumpla los objetivos, porque si no, ¿qué aliciente hay para cumplir los objetivos? Sobre todo en un momento en el que los déficits públicos están disparados y hay una situación económica muy complicada. Ahora bien, cuando el presidente de turno hace una apuesta de ese estilo, yo creo que primero lo que tiene que hacer es hablarla pues con Sarkozy, con Merkel, con Brown, con Berlusconi, con las personas que tienen un cierto poder en Europa, y cuando se lanza esa iniciativa, que lo que tengas es el respaldo de los presidentes de peso de los países más importantes de la Unión Europea. Pero claro, lanzar ese mensaje cuando tú estás justamente en el furgón de cola económico de la Unión Europea, pues suena raro. Y claro, han empezado los alemanes, todo esto con el telón de fondo de unos artículos que habían aparecido, sobre todo en la prensa británica, en el Economist y en el Financial Times, muy malos para Zapatero. Entonces, ha parecido como si el último de la clase encima se pone chulo. Y yo creo que la respuesta ha sido recoger velas y decir, bueno, no quisimos decir esto, lo que queremos es cambiar el método para que no ocurra como con los objetivos de Lisboa, que no se ha cumplido ninguno, y bueno, ir a un escenario de lo que se llama ahora, comillas, gobernanza económica de Europa, y que se marquen unos objetivos que se cumplan. Pero yo creo que Zapatero ahí ha pecado un poco de frivolidad o tal vez de excesivo optimismo, ¿no? Y eso nos ha pasado factura. Bueno, yo no lo creo así, director. Muy claramente, a ver, el Financial Times de hoy, ¿lo has echado un vistazo? Sí. Bueno, dice el señor Van Rompuy, el nuevo presidente de verdad de la Unión Europea, que la propuesta de Zapatero es muy ambiciosa. Es decir, intenta plantear que es España, es el gobierno español el que dice que hay que tener normas serias y que el se las salte
tiene que tener algún castigo, que es absolutamente perfecto. Y te voy a decir más, pero si esto viene bien para el gobierno español. ¿Tú me has escuchado lo que he dicho o no? Sí, Pues claro. eso es lo que he dicho yo. Y casi bien. Casi bien lo que dices. Es decir, te quiero aportar un poquito más, que es que el gobierno español está yendo exactamente en la línea más ambiciosa para hacer Europa una realidad. Y eso vale la pena que alguien lo haga, y lo hace España. Pues oye, a ver, ¿por qué no se puede ser patriota de este gobierno? Yo no lo he entendido. ¿Por qué no se puede ser patriota de este gobierno? ¿Porque es socialista? No. Este gobierno está planteando temas muy atractivos para la Unión Europea, muy atractivos. Y lo que ha hecho, prudentemente, es, si el ministro alemán, personaje, por cierto, que si quieres hablamos de él luego, que es un personaje para echar de comer aparte, le ha criticado. Y entonces el gobierno español ha dicho, bueno, quizás sea prematuro, pero que esto o algo parecido va a salir, Casimiro, ten la seguridad Fernando, que lo vas a ver. vais a hablar todos y pido la palabra. Os ruego brevedad, por eso. Yo creo, como ya he sido antipatriota muchas veces, pues no tengo mayores méritos ni problemas en volver a serlo. Porque es que éramos antipatriotas los que decíamos que iba a tener una crisis económica y que íbamos a tener 4 millones de parados y luego los tenemos, ¿no? Entonces yo creo que el patriotismo es ser realista. Eso es la primera obligación que uno tiene que tener para ser patriota. Segundo, yo creo que si el objetivo es tan ambicioso es cambiar el método europeo, como has dicho tú, yo creo que es verdad que es lo que pretende hacer. Hombre, esto conviene tener en cuenta que Europa es una construcción muy difícil, entre 27 países, que es mucho más compleja de lo que era cuando eran 6 o 15, ¿no? Que 27 es muy complicado, que el método europeo, cambiarlo implica crear consensos, no provocar al personal, ¿no? Entonces yo creo que el grave error fundamental que ha cometido no es tanto en la lógica, que ya me parece equivocado lo de ir a sanciones y no incentivos. Hasta ahora lo poco que se ha avanzado en la Constitución Europea era por el lado de los incentivos y no de las sanciones. Recordemos, por ejemplo, que si se aplicase el método europeo al caso de la Agencia de Lisboa, del programa de Lisboa, la Agenda de Lisboa, España ha incumplido prácticamente todos los objetivos cuantitativos de la Agenda de Lisboa y por lo tanto nos hubiéramos tenido que poner sanciones ya de entrada, ¿no? Si no quiere ser coherente. Yo creo que ha pecado de prepotencia y sobre todo me parece de verdad que está enfocando la presidencia europea como un tema de política interna, como un tema de agenda electoral y no como un tema de Constitución Europea. Si uno quiere construir Europa, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de grandes declaraciones. La política internacional, eso sabes tú más que yo, Luis, seguro, se hace buscando consensos en silencio y cuando los temas están avanzados, cuando están maduros, cuando hay un bloque importante de países a favor de una determinada posición, entonces se plantea el documento. No se hace al revés. No se sorprende a los cancilleres europeos con unas grandes declaraciones que queda muy bien, que tienen un consumo interno más o menos favorable, pero que desde luego no hacen para nada avanzar la agenda europea. Yo creo, Luis, que lo que ha dicho el presidente del Gobierno lo podríamos suscribir todos y no nos vamos a meter en profundidades porque quizás nuestros telespectadores, bueno, pues los mecanismos internos de reajuste de la Unión Europea les pillan un poco lejos. Ahora bien, predicar hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que ese discurso del presidente del Gobierno, si hubiera tenido cerca ese día o la víspera un asesor capaz de establecer una relación entre lo que tienes el escaparate, lo que vendes y lo que realmente luego se puede adquirir en el comercio, le habría dicho déjalo para más tarde, porque España sería uno de los países a sancionar. Por ejemplo, si aplicamos normas de sanción, Grecia sería otro, pero insisto, también España. Entonces, ¿qué ha pasado en Alemania? Dice, hombre, no nos dé usted lecciones, que usted no está en condiciones de dar lecciones. Y luego ya, en la línea de lo que apuntaba Fernando, claro que esta presidencia está montada para tener un eco interior. La que tuvo como presidente al señor Aznar cuando lo de Niza y Lisboa, y todas las presidencias tienen un eco hacia aquí. ¿O es que realmente sabemos, la mayoría de nuestros telespectadores, lo que se cocina en Lisboa? No, vemos el eco de lo que vuelve a España y nos parece bien unas veces y otras no tan bien. Creo, y termino, que si España estuviera como ha estado en otros momentos, quizá podría haber avanzado. Pero es un discurso antipático. Y convendrás conmigo, Luis, que es un discurso antipático decirlo además. Es que vamos a sancionar. Y dice, oiga, ¿y usted? Y usted sí es el primero que no cumple. Me vais a perdonar, Pilar, os voy a dar paso ahora, pero a propósito de quién habla mal de España, que es lo que decíamos en la portada, no se ha hablado mal desde España. Es decir, yo tengo los titulares, parte de editoriales de algunos de los periódicos europeos que, si os parece, vamos a repasar. Por ejemplo, no sé si, Tacho, tenemos ya preparados, Financial Times, una torpe España quiere guiar a Europa, The Economist, la Unión Europea debe reflexionar sobre la elección de España. Si usted quiere que sus consejos sean escuchados, necesita algo creíble que decir. New York Times, la economía española es el peor ejemplo en Europa, la más débil y la más extrema. Wall Street Journal, harán falta más que deseos y discursos si España quiere evitar ser el enfermo de Europa. Metro France, España, la peor alumna de la Unión Europea en materia económica, es la mejor situada para indicar a sus socios cuál es el mejor camino a seguir. Frankfurter Allgemeine Zeitung recuerda el riesgo de balcanización que corre España con este gobierno.
y Tag Spiegel, Zapatero es Osomán por la pobreza de sus proyectos europeos. Pídele a Tacho que ponga también el de hoy, del Financial Times. El del Financial Times, podemos coger muchísimo más, pero evidentemente esto es un reflejo, y no digo nada más, es un reflejo de una opinión generalizada en Europa, evidentemente. No es un editorial. Yo, para responderte a ti, que es el que... Es un comentario. El que nos ha marcado la pauta a todos los demás, Luis, con tu comentario. Primero, patriotismo. A mí lo que no me gusta de Zapatero, fundamentalmente, es que no es un patriota. Es decir, ha antepuesto los intereses de su partido a los intereses de España. Hay uno de los periódicos, creo que es el Frankfurter, que habla de la balcanización de España. La política autonómica española ha sido una catástrofe porque Zapatero lo ha utilizado a su propia conveniencia. Y tú, Luis, que eres del plan antiguo como yo, y que hemos, pues por ahí andamos, yo creo que una de las cosas importantes que hiciste los socialistas y antes Adolfo Suárez fue una transición en la que se tomaron decisiones de una enorme generosidad, de un gran consenso y de un gran patriotismo. Y Zapatero lo que ha hecho es demoler casi todo lo que se ha hecho en ese sentido. En cuanto a la política europea, a mí no me parece mal que Zapatero proponga una iniciativa de sancionar a quien no cumpla los objetivos, pero hay que hacerlo con rigor. Primero, no puede hacerlo, como decía Fermín y Casimiro, sin haberlo consultado con los otros socios europeos. Segundo, no puede proponerlo una persona que preside un país que tendría que ser el más sancionado después de Grecia. Tercero, no puede hacerlo y que lo presenta y entonces la señora Merkel no está de acuerdo, tampoco su ministro de Economía, e inmediatamente desde España hay 2 ministros y la número 3 del partido que dicen que no había propuesto exactamente eso el presidente de gobierno. Y a continuación sale un portavoz del gobierno alemán diciendo tenemos un correo electrónico de su presidente haciendo esta propuesta. Tú has pertenecido a un gobierno. Da una imagen de chisgarabís. Bueno, eras director general de Radio Televisión Española, que mandabas más que muchos ministros. Entonces era sensación de chisgarabís, de que no tiene las cosas amarradas, de que no sabe por dónde anda, cuando cuenta con un equipo de preparación de la cumbre de la presidencia española ejemplar, de primera categoría, un equipo de diplomáticos que son de lo mejor que hay de funcionarios europeos. Y el presidente va y dice lo primero que se le ocurre. Hombre, Luis, por Dios, a mí me da una tristeza. Un equipo buenísimo y a continuación decir que dice lo primero que se le ocurre. Sí, estoy segura. Ha dicho algo que es bueno para Europa, para construcción europea. Si es bueno, ¿por qué se retracta? Si es bueno, ha visto ¿por que qué el ambiente ¿por qué no lo mantiene? Volverá. ¿Por qué no lo mantiene? Volverá, hago la apuesta. ¿Por qué no lo mantiene? Porque ha actuado sin consenso, porque ha actuado diciendo lo primero que le pasa por la cabeza, luego tiene que decir que no, luego resulta que dice la canciller alemana, oiga, que usted dijo que sí. Es decir, insisto, chisgarabís. Y a mí no me gusta que mi presidente sea un chisgarabís. Perdón, Anabel, luego... Esa propuesta, como dice Luis Solana, volverá porque ya la ha propuesto el líder de los liberales europeos, que tiene un peso bastante notable. Lo ha propuesto el comisario europeo de Asuntos Económicos, señor Rehn, finlandés, que se examinó ayer por la tarde, hoy le tocaba el examen. Se están examinando los comisarios europeos. Algunas cadenas de televisión estaban dando hoy en directo esos exámenes de cuáles eran sus planes. Y el futuro ministro de Europa de Economía saldrá elegido dentro de 10 días. El equipo de Durão Barroso, en este amalgama que tenemos de dirigentes europeos, se aproxima también a la posición de Zapatero. Porque en las últimas horas la situación ha evolucionado bastante. También tenía aquí las declaraciones otro editorial del Financial Times, Deutschland, el de Alemania. El de Alemania, no vamos a juzgar lo que dicen los medios de comunicación, pero dice, España cree en más Europa, pero ya no se sabe con seguridad si cabe esperar lo mismo de Alemania. Dice el Financial Times, versión Deutschland, versión alemana. Esto ha evolucionado y en el fondo, aparte de la cuestión española, yo creo que subyace, pues como casi siempre en Europa, los federalistas y los que quieren Europa, pero menos, siempre que no metan las narices dentro de sus países. Casimiro lo ha dicho al principio de su intervención. Se ha demostrado que ha sido un fracaso la llamada Agenda de Lisboa, que era 2000-2010, en la que nadie ha cumplido nada. Entonces, ahora se trata, también lo ha dicho Casimiro, de que la próxima, que ya llaman Unión Europea 2020, Unión Europea 2020, sí haya unos compromisos.
Y eso no es que se le ocurra a Zapatero, es que Van Rompuy lo va a defender también y esa va a ser la propuesta, con matices, con negociación de todos. Tiene que haber unos compromisos más firmes. ¿Cómo se ha gestado todo? Puedo estar de acuerdo con Pilar, que quizás pues, de una manera chapucera, pero no es una iniciativa hecha a tontas y a locas, está bastante meditada. Alemania, quien ha puesto más, digo de políticos, aparte de los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación hay de todo, como tengo 4 o 5 más, elogiosos a la propuesta ambiciosa de Zapatero, pero eso es lo de menos. Lo de los medios de comunicación, porque puede haber distintos intereses, es lo de menos. Vamos a la política. El ministro alemán, el que ha declarado en contra de Zapatero más seriamente, pues tiene dificultades dentro de su propio gobierno. Quiere subir los impuestos, quiere bajar los impuestos, como buen liberal, y no le deja la señora Merkel. Entonces ya en 2010 no se bajan los impuestos en Alemania. Vamos a ver si en 2011 se puede. Bueno, cada uno tiene su debate, pero en fin, el asunto de que tiene que haber algo concreto, tiene que salir de la presidencia europea, pero no porque lo haga Zapatero, sino con el consenso de todos los líderes, alguna concreción para que se cumpla algo y no sea un fracaso como ha sido la estrategia del permitir, en aras del rigor, los titulares que yo he dado no era por la propuesta española de sancionar, sino cómo le recibieron la presidencia después de decir que iba a sacar a Europa de la crisis. Sí. Es el comentario de ese día. No he cogido los, evidentemente... Pero fíjese, director, cuáles han sido los logros de las presidencias anteriores. Que alguien diga un logro de la presidencia sueca, ya no de la checa, que en mitad de la presidencia dimitió el gobierno. De Francia, sí, aparte ha salido finalmente que fue costosísima, pero también que tuvo el señor Sarkozy oportunidad de presentarse en Georgia porque hubo en medio una guerra. Pero yo creo que hay que ser, también lo ha dicho Casimiro, modestos en los planteamientos, y España lo tiene que ser. Es decir, no se va a cambiar el mundo en este semestre, tienen que fijarse unos objetivos consensuados con el resto de los líderes, y yo creo que ni beneficia ni perjudica a Zapatero, que sea prudente y discreto. Eduardo. Un par de comentarios muy breves. Primero, yo creo que lo que Europa necesita está en la línea de lo que ha dicho Zapatero. Es decir, Europa necesita hacer cosas y cumplir las cosas que dice. A mí me parece que lo de la Agenda de Lisboa, donde para el 2010 íbamos a ser la primera potencia económica del mundo, y lo que ha hecho Europa es perder peso económico respecto de cualquier otra región del mundo, Asia, América, Latinoamérica, todo. Vamos, de manera que deberíamos ponernos las pilas. En eso está bien. Yo creo que eso es la línea que hay que hacer. No sé si es el más indicado, como cuando decía que Semiro es el último en la clase. Pero lo que no me parece bien es el poner el patriotismo en medio de la crítica al gobierno. Es muy peligroso. Al gobierno se le puede criticar porque estamos en una democracia. El patriotismo es otra cosa. A mí, si alguien me dijera en Estados Unidos que por criticar a Bush en la intervención de Irak era poco patriota, me parecería un hombre poco democrático. No veo el patriotismo en medio de una discusión que se critica en una democracia al gobierno de turno. Javier. Vamos a ver, yo creo que de lo sublime a lo ridículo en ocasiones hay 1 milímetro. Y que el dueño de una casa de citas sea el mejor apóstol de la fidelidad matrimonial queda ridículo también. Lo que ha dicho Zapatero a mí me parece que es necesario. El problema es que hay que decirlo de dos maneras. Primero, desde la fiabilidad de lo que estás gestionando, porque los marcadores, y lo han dicho y no me repito, son sencillamente espeluznantes y por lo tanto carece de toda fiabilidad un pastor que ha perdido todas las ovejas para explicarle a los demás pastores cómo tienen que pastorear sus rebaños. Primera cuestión. La segunda, hay que tener sentido de cómo se funciona en política internacional, y parece mentira que el presidente esté en una situación tan naif. Vamos a ver cuáles han sido las reacciones que ha habido. Pues las reacciones han sido en la opinión pública o publicada, que es opinión extraordinariamente importante, sencillamente de sonrisa, de medio irrisión, medio desprecio, medio decir, pero ¿qué nos viene a contar este hombre? Y a mí eso, y como patriota, porque yo creo en mi país que se llama España, no en el Estado español, ni carajadas metafísicas, creo en España, eso a mí me duele. Pero es la realidad, porque lo que se presenta es el presidente Zapatero, después de no haber cumplido con uno solo de los deberes, dando lecciones de cómo tiene que dirigirse al pueblo de Israel a la tierra de promisión. Eso me parece sencillamente disparatado. Lo que había que haber hecho, y se ha dicho, era primero hablar
con los líderes correspondientes, conseguir un consenso y lanzar la idea que es rigurosamente correcta, pero no cuando se ha dicho, ni quién lo ha dicho, ni cómo lo ha dicho. Y a ello me remito, las reacciones de lo que ha ocurrido. O sea que aquí no estamos inventando el que toda Europa nos mire entre coña marinera y una cierta sensación de irrisión respecto a lo que estamos gestionando. Yo creo que tenemos que tener prudencia. En este momento el presidente Zapatero está gestionando un país en una situación no de crisis, sino de hipercrisis, y comparativamente con los países nuestros, no con Bulgaria, ni con Rumanía, ni con Lituania, ni con Estonia, con lo que somos o hemos sido nuestro referente. Pasamos en la renta a Italia antes de ayer, íbamos a pasar a Francia. Todo eso, por Dios, prudencia, sensatez, una cierta sensación de cuál es nuestra propia medida y no hacer el ridículo, por Dios. Si me dejas una cosa, yo es que me preocupa un tono que está adoptando la discusión. Todo el mundo aceptáis las sanciones como el mecanismo para crear Europa. A mí me parece es un error fundamental. Y voy a poner dos ejemplos muy breves, ¿no? El primero, no conozco ningún precedente, no hay ningún precedente de construcción internacional que se haya hecho sobre las sanciones. Se hace sobre los incentivos. Y las sanciones cuando se ponen... Escucha, bueno, ya estamos hablando de sanciones, que es lo que está aquí. Y las sanciones cuando se han puesto no funcionan. Os recuerdo que la única sanción que se ha establecido, que yo sepa, en la Unión Europea, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la sanción de 0,5% del PIB como multa, entre comillas, a aquellos países que no cumplían. No se ha aplicado nunca, porque no se puede aplicar. Porque las sanciones exigen un poder coactivo para imponerlas. Que no existe. Y segundo tema, que no nos olvidemos, lo que está en discusión y por lo que Alemania está a favor de las sanciones, porque lo que se está discutiendo en Europa en estos momentos, y el presidente lo sabe, o debe saberlo, es la expulsión de Grecia, de la Unión Monetaria. Eso es lo que a los alemanes les gustaría poder hacer. Y eso es lo que en su momento quisieron poner en el tratado. Y no existe en el tratado ni de la Unión Monetaria ni de la Unión Europea. Y ojo, porque como vayamos por el camino de las sanciones, algún día nos encontramos con que es a España al que le aplican las sanciones y somos unos posibles candidatos, porque un tema de que de verdad yo creo que nadie es consciente y se está discutiendo en todos los círculos económicos, en todos los círculos políticos y en todos los círculos financieros, es la propia posibilidad de que la Unión Europea, la Unión Monetaria, tenga que acabar expulsando a un miembro. Y eso es una sanción. O sea, que ojo con el camino de las sanciones. Si me permitís un segundo, Casimiro, si me permite, antes de avanzar por el río este que nos va a llevar de Europa, las sanciones y demás, si me permite, Luis, me gustaría, y no es una lección de periodismo, ni muchísimo menos, lejos de mí dar lecciones de nada ni a nadie, pero la esencia del periodismo es la distancia del periodista respecto del gobernante. Porque la prensa, si cumple su función y no obedece o no está estimulada por intereses bastardos, actúa de contrapeso en la sociedad. Es más, la esencia de este debate sería, si tiene alguna virtualidad, la aportación de los periodistas, no hablo de quienes os habéis dedicado a la política, es a partir de lo que conocemos, de lo que se publica y de lo que a veces callamos, establecer un criterio para orientar a los ciudadanos. ¿De qué, si no, íbamos a tener una cierta preeminencia circunstancial los periodistas? Nosotros no nos dedicamos a la política, o no deberíamos hacer política. Luego, identificar patriotismo o antipatriotismo en relación con la crítica al gobierno, yo creo que se aleja de parámetros democráticos. Y lo digo en relación con este gobierno, con el anterior y con el que venga, si es diferente. Porque si no, la prensa se convierte en propaganda y el gobierno democrático en régimen. De todas maneras, ni la prensa ni la televisión tienen necesariamente para demostrar que son libres que criticar sistemáticamente a un gobierno. Cuando haya motivo, Luis, cuando haya motivo. Y espero que en estos cuando debates haya motivo, pero por lo general, y no quisiera yo monopolizar el gobierno el debate, lo hace bien y a veces lo hace Luis, mal. Por pero lo no general, tiene que ser línea fija, piñón no, fijo. Eso cuando es un haya tema motivo, que me y quien pone da muy más motivo inquieto. porque tiene más actuación a su disposición es el gobierno, porque el gobierno toma decisiones, a veces acierta, este gobierno acierta en algunas decisiones y otras se equivoca. Me encanta es decir, cuando un periódico o una televisión es previsible, a mi modesto entender, está haciendo mal su trabajo. ¿Están haciendo mal los periodistas o se está haciendo mal el trabajo de conjunto? Bueno, yo creo que en la situación actual el riesgo que corre Europa, y no es en un semestre, ojo, hay que ver Europa a más largo plazo, es de nuevo la Europa de las dos velocidades. Este es el riesgo, es decir, el que un grupo de países centrales de la Unión Europea que consigan equilibrar sus balanzas fiscales, que consigan un nivel de crecimiento económico razonable y que están viendo cómo otras economías están dañando al euro, están dañando al conjunto de la economía europea porque no hacen los deberes, estén en una segunda división. O sea, ese es un debate real. Entonces, cuando ese debate está sobre la mesa,
El problema es que el gobierno de España lo que tiene que hacer en primer lugar es cómo arreglar su casa y luego decirle a los demás cómo la tienen que arreglar y dejarse de grandes palabras. Es decir, en estos momentos yo creo que hay que hacer un plan europeo. No creo que aquí cada uno se pueda arreglar las cosas, aunque luego los países tienen sus responsabilidades. Pero yo creo que hay que hacer propuestas concretas. Es decir, el presidente del gobierno lo que tiene que decir es cómo Europa va a pasar, como ha dicho muy bien Eduardo, del peso que tenía hace 10 años al que tiene ahora. ¿Cómo vamos a recuperar peso económico en el mundo? Y eso es un tema muy serio, que hay que hacerlo con propuestas serias, no simplemente con generalidades. ¿Me vais a permitir que incluya una...? Sí, solamente una precisión. Los ciudadanos lo saben, los que nos están escuchando, pero a Zapatero, a España le ha tocado este semestre, porque parece, ¿cómo se va a atrever? ¿Qué tenía que haber hecho entonces? No actuar y decir como soy el último de la fila, porque soy el último de la fila, o el penúltimo, no puede hacer dejación. Sí. Yo, otra vez, sobre el tema conceptual de la propuesta, yo considero que esa propuesta, una muy parecida, va a salir adelante y va a tener bastante consenso, pero solamente aclarar que es que a España le toca y hará mal. Yo digo que sea prudente, que sea discreta, que quizá no ha empezado con esos parámetros, pero que no se puede quedar, no puede rehuir su responsabilidad. Ha mencionado algo que se le preguntó al presidente del gobierno el otro día en la rueda de prensa, que yo creo que le tenemos tacho. Una periodista le preguntó si se veía capacitado para llevar la presidencia europea. Bueno, vamos a ver la escena y luego si queréis la comentamos a propósito del patriotismo, del periodismo. Pero está muy arrojado, ahora vamos a ver. Son tres. Presidente Zapatero, están diciendo que una de las principales misiones de la presidencia española es sacar a Europa de la crisis. Según se ha sabido hoy, gracias al Eurostat, España es uno de los pocos países que sigue en recesión. El paro dobla al de la eurozona, un 19,4 frente a un 10%. Me gustaría saber si usted se siente con autoridad para hacer frente a ese reto. Es decir, sobre la primera cuestión, que ayer tuve oportunidad de hacer algún comentario, una periodista de nuestro país me sorprende un poco más. Es decir, que resulta absolutamente insólito, ¿no? Insólito. Es como si Gran Bretaña no pudiera participar en el debate del sistema financiero porque la City ha sufrido un gran shock. Bueno, que la pregunta aglutina algunas de las cosas que se han dicho aquí, ¿no? en diferentes parámetros. Y la respuesta también. La respuesta también. Yo, si os parece, vamos a continuar, vamos a dejar un momento Europa. Yo te preguntaría, Fernando, Casimiro, que sois los expertos, los que escribís a diario de economía, a los españoles, a los que nos están viendo, a los que están aquí de invitados en el plató, Europa les suena muy lejos, pero ¿y del nuestro qué hay? Es decir, yo lo pregunto de vez en cuando, ¿qué nos espera este año? Porque las propuestas no parece que reactiven nuestra economía y se habla incluso que estaremos en recesión durante todo el año y con 500.000 parados más. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Y huir de una tentación que tenemos muchos, y el presidente de gobierno, el líder de la oposición y la mayor parte de los que seguimos de economía, que es estar instalados en lo que llamamos la economía de la décima, ¿no? Que es media décima de crecimiento positivo, media décima de crecimiento negativo, como si nos fuese el mundo en eso, ¿no? En lo que hay un consenso claro es que España tiene 3 crisis económicas y una institucional derivada de ella. Voy a decir muy brevemente. Una, la crisis de empleo. O sea, tenemos 4 millones de parados, más o menos. No voy a discutir 100.000 arriba, 100.000 abajo. 4 millones de parados y los vamos a tener durante un periodo largo. El propio secretario de Estado de Economía dijo el otro día que tardaremos 5 años en recuperar el nivel de empleo de antes de la crisis. Hoy Funcas, que es una institución relativamente prestigiosa de predicción económica y que además dirige gente no sospechosa de ser antipatriota y enemiga de este régimen, o de este gobierno, perdón, habla de 10 años de crecimiento. Entonces, yo creo que esa crisis está ahí, ¿no? Y no la podemos negar. Segundo, tenemos la crisis fiscal. O sea, tenemos un déficit público instalado. Este año 2009 será del orden del 12% del PIB, y esto saldrá así, y yo creo que nadie lo va a discutir, pero es igual, en el 10%. Este año 2010 el 10%, el año 2011 el 10%. Y tendremos que hacer algo, porque eso es insostenible. Y tenemos una tercera crisis, que es una crisis financiera, de la que nadie habla. Pero tenemos estimaciones internacionales del orden de 100.000 millones de euros de necesidades de recapitalización del sistema financiero, en su conjunto. Básicamente cajas de ahorros, también algún banco, tampoco vamos aquí a solo hablar de las cajas, pero eso está ahí, ¿no? Y esa pelota está ahí. Y eso no va a desaparecer en los próximos 3 años. Entonces, lo que hay que preguntarse es si hay políticas económicas activas para hacer frente a esas 3 crisis. Y yo creo que la respuesta es unánime, no las hay. Y tendrá que haberlas pronto. Porque si no, en vez de ser 2 o 3 años de crisis, serán 5, 6 o 10, como está diciendo Foucault. Y ese yo creo que es el problema fundamental, con una crisis institucional añadida, que es muy complicado de resolver
y que hace mucho más difícil resolver para este gobierno o para cualquier gobierno que estuviese en estos momentos en la gestión del país, que es que la crisis de fondo, tanto la institucional como la financiera, tiene mucho que ver con el Estado de las autonomías. O sea, no va a ser posible reducir el déficit público, ni va a ser posible solucionar, como estamos viendo todos los días con las cajas de ahorros, el tema financiero, si no acotamos, delimitamos, restablecemos una cierta transferencia de competencias o reparto de competencias entre los gobiernos centrales y las autonomías. Y esto hace mucho más difícil la crisis. La vicepresidenta económica, aunque quiera, hoy sola no puede resolver ninguna de las tres crisis. Se me ocurren dos cosas que las planteo. A continuación, una, el famoso pacto que todo el mundo pide, decía Zapatero hace unos días, que por razones ideológicas no se podía llevar a cabo. Y estoy recordando ahora, Casimiro, la entrevista que le hacías, creo recordar, ayer o antes de ayer, a Mariano Rajoy, donde sí quedaba algún paso en adelante, por ejemplo, en el tema de los contratos. Sí, bueno, la situación es la que dice Fernando. Yo creo que hay... sin embargo, yo fíjate, yo pienso que en esta situación se pueden hacer bastantes cosas y la situación de España ahora no es mucho peor de la que era en la crisis de los 90. Es decir, se dice, ¿esta es la peor crisis? Yo creo que no. Yo creo que esta crisis coge a España con una situación de mucha más gente empleada que hace 12 o 13 años, es decir, ahora hay 18 millones de personas que están trabajando y hace 12 o 13 años había 12 millones de personas. Es decir, que es un elemento fundamental. Yo creo que España, desde el punto de vista de las infraestructuras, no tiene nada que ver con el país de hace 15 años. Es un país y tiene unas grandes empresas que son multinacionales. Gracias a que son multinacionales, esas empresas y esos bancos hoy mantienen la respetabilidad y los dividendos y los resultados que tienen, ojo. Entonces, yo creo que esos elementos son positivos. Y hay otro elemento muy positivo, que es que la gente está ahorrando dinero. Es decir, el ahorro ha aumentado en 8,5 puntos en el último año y medio. Es decir, ese dinero existe, ese dinero está. El ahorro privado, pero no el ahorro nacional. El ahorro privado, me refiero al ahorro de las familias. El ahorro de las familias. Entonces, en esa situación, es decir, la gente que ahorra es que tiene dinero. Por lo tanto, en un momento dado, no, pero en un momento dado, no es lo mismo tener dinero que no tenerlo. Porque si lo tienes en un momento de confianza, te lo puedes gastar. Es decir, esa es una de las claves. Yo creo que, por ejemplo, o sea, no hay que ser un mago ni inventarse cosas. Yo creo que en esta situación, por ejemplo, subir el IVA es una mala medida. ¿Por qué? Porque estás atacando la actividad económica. Yo creo que no puedes subir el IVA, no puedes subir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, tienes que tener mucho cuidado para que tu sistema productivo genere confianza. No puedes disparar el déficit público, es decir, no puedes utilizar el dinero público para crear empleo. No puedes hacer más planes porque lo que está pasando es que las administraciones públicas, el Estado, para entendernos, se está quedando con el crédito. En el último año, 90.000 millones de crédito fueron a las administraciones y, sin embargo, a las empresas y a las familias, menos 5.000 millones. Es decir, el crédito tiene que ir hacia las familias y las empresas, que son las que crean empleo, y no hacia las administraciones. Es decir, son cosas que parecen de catón, parecen muy simples, pero hay que hacerlas. Javier. Sí, lo que ha dicho Casimiro está, y también lo que ha dicho Fernando, yo creo que en el núcleo de lo que es la realidad. No es un punto de vista, es una descripción de un hecho. Tenemos un Estado que es, en mi criterio, inviable, de un costo económico descomunal y de una complejidad para lo que es la gestión de los negocios normales tremenda. Desde Comisiones Obreras a UGT, que me da la impresión de que no son sospechosos de planteamientos extraños, están diciendo que se está acabando con la unidad de mercado, que se está atentando gravemente contra la unidad de mercado. Hombre, yo desde mi modesta función de abogado, en lo que me encargo, yo soy consciente de los enormes problemas que tienen mis clientes para homogeneizar sus productos en las 17 reinos de taifas en los que se está convirtiendo España. Desde la cosa más elemental, desde los requisitos para un ascensor que cambian de comunidad en comunidad. Estamos en el disparate correspondiente a que los diferentes grupos políticos han creado una clientela y, como se dice, la función creó el órgano. En este caso, el órgano está creando la función, que es la complejidad burocrática para poder autojustificarse. En Cataluña, por poner un ejemplo, como éramos pocos, parió la abuela. Tenemos no solamente las provincias
No solamente tenemos los consejos comarcales, ahora vamos a tener las veguerías, con lo cual la complejidad va a ser absolutamente descomunal. Algo en este caso de Cataluña, pero esto se puede aplicar a cada uno de los diferentes territorios españoles. En segundo lugar, yo creo que tenemos una crisis mucho más importante que la de los años 90, cuando Felipe González, en un acto de gran coraje, de enorme coraje, se enfrenta con una economía que no era viable y, jugándose muchas cosas, entre ellos muchos votos, realiza la reconversión industrial, que fue una cirugía de hierro. Yo lo echo en falta, un sentido estratégico que signifique poner en riesgo el propio sillón presidencial, como lo hizo en su momento Felipe, porque entendió que lo fundamental era lanzar para adelante el país. Yo echo en falta un plan que me diga dónde está la competitividad de España, porque seguimos manteniendo la esperanza de que con la reactivación vendrá otra vez la construcción, de que volveremos a tener otra vez el socorro de lo que significa el turismo, que en gran parte nos lo hemos cargado estratégicamente por la descomunal actividad urbanística que ha significado romper la costa española, y seguimos teniendo un sector industrial que está deslocalizado, nos viene de fuera y será deslocalizable. ¿Dónde está el proyecto estratégico de competitividad español? Me vas a permitir un pequeño comentario. Es cierto que las familias están ahorrando. La Administración debería hacer lo mismo. Es un ejemplo muy fácil de seguir. No, si en las casas todo el mundo está ahorrando, la Administración sería la primera que tenía que seguir ahorrando y no despilfarrar, ¿no? Luis y Eduardo, y cerramos esta historia. Déjame un poquito. Yo creo que Casimiro García Vadillo, que otra vez más me parece uno de los periodistas económicos mejores que hay en este país, está centrando bien el asunto y no deberíamos... A ver, que si tenemos que hablar de las autonomías, director, hablamos, pero hoy el tema, creo que central, es el problema de la economía. Y hay una primera reflexión que yo quisiera hacer público y que lo oyeran todos los telespectadores. No se puede devaluar la peseta porque no existe. Pero todos los españoles somos aproximadamente un 15% más pobres después de esta crisis. Y eso hay que empezar a interiorizarlo. Todo el mundo. Y el dueño de una casa que no sepa que esa casa vale por lo menos un 15% menos, se está equivocando. Y el que vende un producto y no sabe que ese producto tiene que bajarlo un 15% aproximadamente menos, no está haciendo la actuación lógica, que antes se notaba poco, porque la devaluación tú no la notabas directamente, pero te subía todos los productos que comprabas fuera. Ahora no es así. Entonces, ¿qué está pasando? Hay unos contrastes en la sociedad española ahora tremendos. El que tiene un sueldo fijo está ganando mucho más que el que no tiene un sueldo fijo. Porque ese sueldo referenciado con una tasa de inflación que está cayendo, con una pérdida de riqueza del país del orden del 15%, hoy gana más. Eso cuesta mucho, ya lo sé, y hasta suena difícil de entender. Pero es muy importante, y enlazo con lo que estaba diciendo Casimiro, es que hay gente que se puede tomar unas vacaciones ahora mejor que hace 2 años. Es muy duro, pero es real. Y hay gente que ahora no puede tomar ninguna vacación porque está en desempleo. Yo soy empresario, no soy político, lo he sido, no soy economista, no sé nada probablemente de economía, pero vivo la vida real. Y hoy, por ejemplo, encontrar un informático bueno al que estoy dispuesto a pagarle más de los 1.000 euros es muy complicado. Porque el que está en León no quiere venir a Madrid, el que está en no sé qué, porque, por ejemplo, no le alquila un piso a nadie, más que a unos precios disparatados, cuando ese 15% debía haber calado en la sociedad española radicalmente y estaríamos muchísimo más tranquilos en este momento. Un pequeño apunte. Yo creo que ahí tienes más de un informático que quiere hablar contigo al salir, por el run de la gente. Encantado. Eduardo. Pues yo creo que el análisis que ha hecho tanto Fernando como Casimiro, a mí me parece que son 2 análisis muy correctos. Yo no podría decir que no es verdad lo que se ha dicho. Y la conclusión a la que se llega es de la que discrepo un poco. Los más viejos nos acordamos que el año 75, el año 74 se decía, después de Franco, ¿qué? Y era terrorífico, porque después de Franco, ¿qué? Se hablaba de que iba a haber, si habría otra guerra, si no habría otra guerra. Antes del 86,
que entramos en la Unión Europea, la opinión dominante era muy pesimista. Se acabarán, ¿qué vamos a vender nosotros cuando se quiten las barreras arancelarias? Entramos en Europa y no pasó nada. Cuando nos íbamos a meter en el euro, ¿pero qué podrá ser? No podremos hacer una devaluación. Y realmente entramos en el euro con buena nota y no nos ha ido mal todas estas... Es decir, España en los últimos 50 años, o 40, da igual, en los últimos años ha subido aproximadamente de ser la mitad de la renta de la Unión Europea a doblar, no la mitad, el 100% de la renta. De manera que lo hemos hecho estupendamente bien. Ahora tenemos una solución difícil. Pero yo creo que algo de lo que habéis apuntado es muy importante. Las familias están ahorrando. Es decir, el pueblo, la nación española está reaccionando bien. El gobierno a lo mejor no lo está haciendo bien. Pero el gobierno es un porcentaje, yo creo que importante, pero no es el total de la economía española y no es el total de la nación española. Es decir, me parece que apelar otra vez al pesimismo de que las cosas de esta crisis no vamos a salir, de esta crisis vamos a salir y vamos a salir bien. Y el problema es que entre todos, y en esto sí me parece un ejercicio positivo, hay que forzar al gobierno. Tú lo habéis dicho muy bien, cuando Felipe González hizo una cosa que era difícil y arriesgada, y la hizo. La obligación de los gobiernos es poner metas nacionales por encima de las propias poltronas, y eso es lo que hay que pedir. Eso sería lo patriótico, pero si me permitís... Fermín, y luego perdóname por aquello... Ya sé, Luis, que no el debate es un debate abierto y ha aparecido como un factor que agrava algunos de los aspectos de la crisis las 17 legislaciones que va teniendo ya cada comunidad autónoma en relación con muchos aspectos que afectan a la vida comercial. Pero yo creo que sería injusto que quedara en el ánimo de nuestros telespectadores que parte de la crisis es el resultado del fracaso de lo que ha sido el gran éxito de España, que ha sido la descentralización. El problema no son, a mi juicio, no es la estructura de comunidades autónomas del Estado en la que se ha repartido España y la que se ha repartido y en consecuencia se ha democratizado más el poder político. El problema son los abusos. Cuando hemos tenido que criticar, y yo el primero, que una diputada del Congreso, una diputada nacional, la portavoz de Coalición Canaria, la señora Oramas, y no me quiero referir a la persona, sino lo ha dicho, vota Coalición Canaria el presupuesto que propone el Partido Socialista y sale de la Cámara diciendo es un mal presupuesto para España, pero es bueno para Canarias. Ahí está el problema. Pero no es malo el sistema, es el abuso del sistema. Y las comunidades autónomas han dinamizado la riqueza y han movido el comercio. Y basta por decir, los que tenemos ya alguna edad, no reconocemos, afortunadamente para bien, a España. Ojo con que quede ahí como una bomba de efecto retardado. Es que el problema son las comunidades autónomas. Recuperar algunas competencias o retornarlas sería de sabios. Pero criticar o dinamitar el sistema yo creo que sería un error histórico. Te doy paso, pero voy a hacerte una apreciación nada más ridícula. Pero, por ejemplo, cuando van las cosechadoras del norte al sur de España, según la ley de cada comunidad autónoma, tienen que cambiar las ruedas. Sí. Es una cosa realmente demencial. Dos comentarios muy breves, Eduardo. Yo no, de verdad que no quiero instalarme en el pesimismo. Lo que pasa es que esa época, como tú dices, España ha superado retos fundamentales, sin duda, pero ha hecho cosas. Es que el problema es que yo no veo que se estén haciendo cosas. Mi discusión no es que España esté condenada a su desarrollo. Dios me libre, nada más lejos de mi voluntad, además no me lo creo. O sea, y creo sinceramente que este país ha progresado mucho en estos años. Pero ojo, ha progresado porque había una política, un proyecto nacional. En todas esas etapas históricas que tú has dicho, había una cosa que a mí me preocupa mucho, que no veo ahora. Había un proyecto nacional. Había entrar en Europa, ser europeos, ser normales, ni siquiera ser europeos, ser normales, ser como los demás. Esto no existe, no tenemos ese proyecto nacional. Es más, tenemos 17 proyectos descentralizadores. Una cosa que me preocupa. Dos, había un calendario, una agenda de reformas estructurales de las que ahora no se quiere ni discutir. Y antes se ponían encima con gran valentía. Se ha hablado antes de la reconversión industrial, que sin duda alguna fue un gran avance. Y se ha hablado antes de entrar en el euro, que se hizo, hay que decirlo todo, con el escepticismo y contra la creencia de gran parte de la sociedad española. Fernando, tenemos que terminar. Y lo último con el Estado de las Autonomías. Vamos a huir de la complacencia también. O sea, hemos cometido tremendos excesos en el desarrollo de los Estados autónomos. Yo no estoy discutiendo el concepto del Estado del sistema. No, pero yo no digo que haya que volver a un Estado jacobino centralizado a la francesa. Pero lo sugieren, no tú, lo sugieren algunos análisis de estos pero es días. que ahora el peligro no es ese. El peligro no es volver a un Estado jacobino centralizado. Lo que tenemos que preocuparnos es que vamos a ir al Cantón de Cartagena. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Esa es una exageración
Perdona, forma no es parte una de esa exageración. crítica que, a mi En juicio, mi opinión, engorda el Fermín, pesimismo. en mi opinión, no es una exageración. Lo que tenemos es un problema real encima de la mesa. Que tenemos Fernando, un ¿me vais a desarrollo permitir? excesivo. Un segundo porque nos tenemos que ir. En diciembre hemos visto lo que estamos hablando respecto al Estado de las Autonomías. Ha habido una conferencia de presidentes y por el enfrentamiento PSOE-PP ha ocurrido un hecho absolutamente lamentable, que los presidentes de comunidades autónomas ni siquiera se sentaron prácticamente. No vale el ejemplo porque tú no puedes llegar a un pacto económico cuando le das el tío el documento que tiene que firmar ahora de comer. Perdona. Mira cómo el de financiación autonómica. Perdonadme, voy a dejar aquí, voy a parar aquí la conversación porque están esperándonos para el minuto informativo. Vamos a hablar después si ese posible cambio en la candidatura socialista a la presidencia del gobierno, si va Zapatero ir o no de candidato. Vamos a hablar del terrorismo internacional, de nuestros cooperantes, de lo que está pasando simplemente para montarse un avión. ¿Qué hacemos en Afganistán? Tenemos dos expertos en defensa, un portavoz, un exportavoz y un exministro. Y vamos a hablar también de Franco, que lo has mencionado antes a propósito de nuestra historia. Vamos a hablar de memoria histórica, vamos a hablar de muchísimas cosas, un debate que sin duda se presenta apasionante después de la publicidad. Les esperamos. Buenas noches, señores. Hoy en Diario de la Noche les informaremos con detalle de los planes de ETA que se han desvelado este martes. Los terroristas intentaron atentar con un misil en 2001 contra el avión del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, durante la campaña de las elecciones vascas. Lo ha confirmado el etarra Pedro María Olano ante el juez Grande Marlaska. Analizamos la situación actual y los planes de la banda terrorista con Rogelio Alonso, es experto en terrorismo y analista de Diario de la Noche. No perdemos detalle tampoco de la batalla que enfrenta al Ministerio de Fomento y al colectivo de controladores aéreos. Blanco les culpa de parte del déficit de AENA. El ministro asegura que cobran de media unos 350.000 euros al año, mucho más que sus colegas europeos. Para recortar esa factura, una docena de aeropuertos españoles de pequeño tamaño va a prescindir de sus servicios. Además, en el plató nos acompaña uno de los autores del último trabajo de Funcas, el prestigioso catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz. En ese trabajo nos avisan que nos espera una larga travesía por el desierto. Analiza también la opinión de los ciudadanos sobre el trabajo del gobierno y la oposición para sacarnos de la crisis económica. Ya ven que tenemos como cada día mucha información para ustedes. Será a partir de las 12 en punto, después de Madrid Opina, en Diario de la Noche. Citroën C4, testado y probado en todas las carreteras. Disfruta de tu Citroën C4 HDI desde 11.700 euros o de un Sara Picasso HDI desde 12.700. ¿Qué opinas sobre llevar armas en la sala de interrogatorios? Nunca las llevamos. ¿Me enseñas su tobillo izquierdo? Por favor. ¿No lo desenfundó ni encañonó a Bobby Earl? No, señor. Tampoco se lo metió en la boca y jugó a la ruleta rusa. Lawrence Fishburne. No, señor. Sean Connery. ¿Y cómo he sabido yo dónde estaba? Causa justa. El miércoles por la noche. Cine sin cortes en Telemadrid. Algunos días las hemorroides no me dejan ni sentarme. Por eso yo uso Hemoal, una pomada que me alivia el dolor, el picor o el escozor, incluso en los peores momentos de las hemorroides. Gracias a Hemoal consigo olvidarme de ellas. Hemoal, alivio eficaz. Y si necesitas más alivio, ahora nuevo Hemoal Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Por qué Ramón Zabalza toma Actimel en invierno? Valiente. Haga el día que haga, vengo aquí a La Concha todas las mañanas. El día que me lo pierdo, la verdad es que lo echo en falta. Por eso tomas Actimel. Aunque sea del norte, ya tengo una edad. Siento más el frío, estoy más cansado, pero Actimel en invierno me ayuda a estar bien para disfrutar de cosas como esta. Actimel llega activo al intestino, donde se concentran el 70% de nuestras defensas y ayuda a reforzarlas. Yo tomo Actimel porque es como un refuerzo que me ayuda. A Ramón le funciona. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? ¿Dónde encontrar una pizza tan deliciosa con una masa extra fina y crujiente? Solo en la sección de congelados.
Ristorante, el auténtico sabor de pizzería, de Dr. Edgar. En invierno, 7 de cada 10 personas confían en Actimel. Como Ramón, que toma Actimel para ayudar a reforzar sus defensas y seguir disfrutando de sus baños en la playa de la Concha. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado? ¿Reducir la silueta durmiendo? Hoy es posible. Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en 2 semanas mientras duermes. En farmacias. Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Funciona. El VC se limpia el solo con VCnet Energy. Un sobre a la semana y su espuma limpia y blanquea incluso debajo del agua. VCnet Energy. Más que limpieza, autolimpieza. La placa empieza a formarse justo después de hacerte una limpieza en el dentista. Mi consejo, combátela con el nuevo Colgate Total Limpieza Avanzada. Su sistema de limpieza avanzado con sílica ayuda a combatir la placa entre las visitas al dentista para una sensación de limpieza de dentista duradera. Nuevo Colgate Total Limpieza Avanzada. Colgate, recomendada por dentistas en España. Este es un aviso para todas las personas con dentadura postiza. Yo la uso hace años, pero mis encías se han ido desgastando y el fijador que he usado hasta ahora ya no la sujeta igual. Y se me irritan las encías. Algasif, al ser una almohadilla, protege y cubre por completo la encía, creando un suave colchón que fija la dentadura mejor y evita irritaciones y molestias. Por fin me siento cómodo con mi dentadura. Algasif, fija la dentadura y protege las encías. A fuego lento tu mirada. En Marcilla creemos que en momentos como estos, estar unidos es más importante que nunca. Por eso este invierno, cada vez que compres Marcilla, estarás donando 2 tazas de café a los bancos de alimentos. Marcilla, ayúdanos a ayudar. Cuando sientas dolor, prueba el nuevo Nurofen Cápsulas Blandas. Nurofen te alivia donde te duele, actuando allí donde más lo necesitas. Para proporcionarte un alivio eficaz en el que puedes confiar. Nuevo Nurofen Cápsulas Blandas. Alivio en el foco del dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ahora puedes conseguir el brillo y la limpieza increíbles de Finish Quantum, automáticamente. Nuevo Finish Quantumatic. Un revolucionario sistema dosificador con recambios que libera automáticamente el detergente más eficaz durante 12 lavados. Nuevo Finish Quantumatic. Finish, el nuevo nombre de Calgonit. Brillo de diamante. Ahora, oferta de lanzamiento. Pruébalo con un 50% de descuento. ¿Y esta mancha? ¿Confiabas en que tu quitamanchas la sacara a la primera? Solo Vanish Oxy-Action, el quitamanchas número 1, te ofrece su fórmula Intelligence Plus que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Con Vanish, ni rastro de manchas. Yo no me arriesgo. Para no llevarme sorpresas de última hora, solo confío en el número 1. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. ¿Sigues frotando? Descubre la nueva fórmula de Silitban. Yo antes, para limpiar esto, tenía incluso que darle con un cepillo. Pero ahora, con un poquito de Silitban, perfecto. Fíjate, incluso en las juntas de la bañera. Silitban, trapito, y no tengo que volver a frotar. Es increíble, increíble. Silitban es hasta 4 veces más eficaz que un limpiador de baño. Lo comprobamos con estos restos de jabón y cal. Hasta 4 veces más eficaz. Demostrado. Silitban y la suciedad se va en un ban. Todas luchamos contra las arrugas, pero yo tengo el secreto para combatir lo que más me envejece. La despigmentación y el tono desigual de la piel puede envejecerte tanto como las arrugas. La nueva Olay Definity Color Enhancer contiene una crema hidratante que combate el aspecto de las arrugas, un serum que reduce el aspecto de la despigmentación de la piel y una espiral de maquillaje que unifica el tono. En un solo producto, 3 maneras efectivas de conseguir una piel uniforme y de aspecto más joven. Nueva Definity Color Enhancer de Olay. Te gustará estar en tu piel. ¿Quieres un savia? Es de soja. ¿Soja? Sí, porque aún tomamos demasiadas grasas animales y pocas proteínas vegetales. ¿Y savia qué hace? Te ayuda a equilibrarte. Como es 100% vegetal, no tiene grasas animales ni colesterol. Es como lo de venir aquí. No sabes lo bien que te sienta hasta que lo haces. Savia de soja. Una decisión sabia. 1 más 1 suman mucho más que 2. Porque juntos, Gas Natural y Unión Fenosa podemos gestionar la energía de una forma más eficiente. Y hacer llegar el mejor servicio a más de 20 millones de hogares en 23 países. No hemos dado un paso, hemos dado un salto para que vivas con toda la energía del mundo.
¿Qué, hermanita? ¿Recuperándote de los excesos navideños? Me has pillado. En enero, con caldo gallina blanca, tenemos un plato bajo en grasa y muy bien de precio. Un primer plato por menos de 50 céntimos para que la cuesta de enero te cueste menos. Caldo gallina blanca. Cuando un dolor de garganta te complica la vida, necesitas Strepsils con lidocaína. La doble acción antiséptica de Strepsils combate las bacterias y además su anestésico local actúa rápidamente contra el dolor. Strepsils con lidocaína, primeros auxilios para dolores de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En casa no se para nunca, los amigos, los niños, pero yo estoy tranquila. He descubierto el nuevo Airwick Freshmatic Emotion. Desprende fragancia automáticamente y su nuevo sensor de movimiento ajusta la fragancia cuando más lo necesitas. Así tu casa siempre huele bien. Con Emotion no me preocupo por nada. Bueno, por casi nada. Nuevo Airwick Emotion. Airwick, me siento bien en casa. No lavaría sus platos en agua sucia y en un lavavajillas sucio. Aunque usted no lo vea, grasa y cal se acumulan en su lavavajillas. Para resultados perfectos, Calgonit Finish limpia máquinas. Comparado con otras marcas, es 2 veces más eficaz contra la cal. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit Finish, brillo de diamante. Si siempre has confiado en el poder de Fairy, ¿por qué no lo usas también en tu lavavajillas? Fairy todo en uno con doble poder desengrasante es el milagro antigrasa en el que siempre puedes confiar. Cuando alguien dice cuesta de enero, la gente sale corriendo. ¿Pero hacia dónde? Pues hacia las tiendas La Sirena, porque desde hace más de un año estamos bajando los precios y ahora tenemos una selección de productos básicos con hasta un 25% de descuento. Este enero llenar la cesta no cuesta. Tiendas La Sirena. A veces ponemos más ingredientes químicos de los necesarios en nuestra piel y en el medio ambiente. Nuevo Sanex 0%. Con menos ingredientes químicos. Y también desodorante Sanex Nature Protect. Con menos ingredientes químicos. Eficacia natural. Sanex, piel sana. Mamá, tú a mi edad tenías picores, ya sabes. Ahí. Hija, a tu edad y a la mía. Mira, yo uso Dermovagisil. Dermovagisil es una crema para la zona vaginal externa que elimina rápidamente el picor. ¿Notas cómo desaparece? Dermovagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vendrá con esa sonrisa? ¿Le habrá tocado la lotería? Mira, por fin ha ido a GAES. En GAES llevamos 60 años devolviendo el sonido a la vida de miles de personas. Te ofrecemos la última tecnología en audífonos y financiación a tu medida. GAES, oír bien te hará feliz. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Olvídate de los síntomas de la gripe y el resfriado con Bisolgrip. Y por si necesitas olvidarte más, Bisolgrip Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Es griego de Danone el mejor? Los propios griegos lo tienen claro. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa, yogur griego de Danone. En este momento hay miles de personas tosiendo en todo el mundo. Algunos tosen de noche, otros de día. Hay un hombre que tose, igual que su perro. Unos tienen tos con mucosidad y otros tos seca. ¿Y tú? ¿Cómo toses? Bisolbón antitusivo compositum y ahora Bisolbón mucolítico. Bisolbón, una solución para cada tipo de tos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuando te sientes hinchada no disfrutas igual. Activia te ayuda. Por fin tengo tiempo para disfrutar. Y ganas, porque como me siento bien por dentro, pues ya no me siento hinchada como un globo. Y antes eso, hasta me quitaba las ganas de salir. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro, menos hinchada. Y vuelvo a tener ganas de salir. ¿Y tú a qué esperas para tomar Activia? El tipo del coche de al lado. Siempre te fijas. Es inevitable. Tiene pinta de simpático. ¿De agente secreto? ¿Qué tendrá él que no tenga yo? Oye, ¿te has fijado en el tipo del coche de al lado? No. SEAT Ibiza con aire acondicionado. El coche del tipo de al lado o el tuyo desde solo 10.820 euros. Ahora toda la gama SEAT con una financiación excepcional.
Bienvenidos al campo del tiempo. Aquí cultivamos billones de segundos. Eva hoy los usará para relajarse con Ana. Dani los gastará tarareando esa canción de la que no sabe la letra. En cada bolsita de Ornimans encontrarás tu propio tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Ornimans, una taza de tiempo para ti. Recuperamos nuestro debate. Habíamos planteado esta noche una pregunta. ¿Cree que Rodríguez Zapatero será candidato en 2012 por el Partido Socialista Obrero Español? Es un debate que no sé si es natural, artificial, provocado desde dentro, con cobertura desde fuera. Es lo que voy a plantear a nuestros invitados. Antes de nada, desde luego, se ha cerrado en banda desde la oficialidad del Partido Socialista el debate, y esto es lo que ha dicho hoy mismo Leire Pajín. El supuesto debate sobre la sucesión de Zapatero no existe en el Partido Socialista. Dicho de otra manera, si me permiten, yo que traslado la posición del Partido Socialista, les diré alto y claro. El Partido Socialista no contempla otra posibilidad que Zapatero no sea el candidato en el año 2012. Mira, aquí debo decir que muchos de los periodistas que están aquí, todos los que están aquí, tienen información de primera mano, hablan habitualmente con líderes socialistas y dicen una cosa en público y probablemente otra en privado. Y me gustaría que desvelarais para nuestros telespectadores qué hay realmente, dónde nace todo esto. Pilar, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que no hay debate en el PSOE, pero el PSOE provoca el debate. Hoy he oído, me parece que fue Leire Pajín también, que decía que esto estaba provocado por el Partido Popular. No está provocado por el Partido Popular. Yo he escrito sobre esto, lo están mirando hoy, a principios de noviembre. ¿Y por qué escribí sobre esto a principios de noviembre? Porque en una sola semana, un ministro y una persona que no es ministro, pero está en la dirección y cargo importante del Partido Socialista, me hicieron la misma reflexión. Hasta ahora, Zapatero no ha dicho que va a ser candidato en el 2012. Y cuando yo le pregunté primero a uno y luego al otro, ¿y eso qué significa? Me dice, pues no sabemos. En principio puede ser que no quiera repetir o puede ser que sí quiera repetir, pero me chocó que en una semana dos personas destacadísimas del Partido Socialista me plantearan este interrogante y yo escribí sobre eso. Entonces, ¿por qué me lo preguntaron a mí? ¿Por qué me lo dijeron a mí? O sea, y a ti probablemente también, y a ti, a los que tenemos formación política. Es decir, creo que no hay un debate, pero que a ellos les interesaba llevar este debate a la opinión pública. Os pido que nos deis información de primerísima mano. No hay debate, pero hay encuestas. Yo cuento, es que hoy cuando he oído a Leire Pajín decir, esto lo ha provocado el Partido Popular. No, mire usted, no. ¿Qué iba a decir? Ha sido, pero, no, Pilar, es ¿qué iba a decir, ¿qué iba a decir la señora Pajín? Pero yo me pregunto, ¿por qué lo han provocado? Pues vamos a ver, esto es un fenómeno que tiene una etiología, tiene un origen muy claro. Las encuestas del mes de noviembre, creo que fue La Vanguardia, fue El Mundo, El País en la del domingo, decían algo que la del domingo es un perfil absolutamente nítido. Más, corrígeme, Anabel, más de la mitad, el 60 y algo % de los potenciales votantes del Partido Socialista no confían, según la encuesta de tu periódico, del País, en que Zapatero pueda sacar a España de la crisis. Ergo, se encienden las alarmas. Digamos, para los periodistas es un vivero de interpretación, pero no nos lo hemos inventado. Es decir, las encuestas han abierto el debate y las encuestas lo cerrarán. Los partidos son organismos vivos, pero también son empresas que emplean a mucha gente. Si el Partido Socialista ahora está como está en las encuestas por detrás del Partido Popular, y está en estos momentos diciendo, hombre, el señor Zapatero es un activo, ha ganado las elecciones en 2 ocasiones, pero si dentro de las elecciones serán en marzo de dentro de 2 años, las encuestas dijeran que el señor Zapatero no garantizaba el éxito, el partido corregirá el rumbo, porque el señor Zapatero, a diferencia del señor Felipe González, no tiene un carisma, a mi juicio no está dotado de un carisma ideológico, capaz incluso de ir por encima de la opinión de la mayoría de su partido. Cambió en el discurso de la OTAN, ¿os acordáis? Impuso en términos de gobierno democrático la reconversión industrial que afectaba fundamentalmente al núcleo de sus votantes, pero era Felipe González. Insisto, el debate no está inventado, lo dicen las encuestas y las encuestas lo cerrarán. Casimiro, ¿qué dicen desde dentro del PSOE? Sí, yo creo que es un debate preventivo. Exactamente. Lo ha provocado el PSOE. Es decir, es el debate provocado por miembros del PSOE, que son los que desde hace 2 meses nos han contado a los periodistas el tema de Zapatero, no sabemos muy bien, y efectivamente ellos saben. En las cifras que has dado, lo que sale es el 49% de los votantes del PSOE, que es la mitad de los votantes del PSOE, quieren que se presente otro, no Zapatero.
Pero la el mitad. 61 no confía en que El pueda ser 66 de universo todos preguntaron. piensan que se tiene que presentar otro. Pero del PSOE, votantes del PSOE, el 49% les gustaría que fuera otro candidato. Y esto evidentemente lo sabe el PSOE. Entonces, ¿por qué digo que es preventivo? Porque no es un debate que esté, digamos, en los órganos del partido, pero que al partido le interesa que salga para abortarlo antes de que cuaje. Y para Es decir, movilizar, claro. exactamente, es decir, mira, ya se ha dicho que ya no va a ser, que ya es Zapatero, que seguro que es Zapatero, y ante posibles maniobras de alguna gente que yo no la veo en estos momentos, tengo que ser sincero, no veo a nadie del PSOE como candidato alternativo ahora. Faltan 2 años en política, 2 años. Yo creo que con estos, digamos, se tapa un poco la cuestión y se cierra un debate que todavía no había salido. Bueno, yo creo que el presidente del gobierno tiene problemas como gobernante, pues por la situación del país, pero desde luego no tiene problemas en su partido. Eso es así, lo que han dicho los compañeros es absolutamente cierto, vamos, también por la información que yo tengo, porque igual que Zapatero no quiere decir en absoluto, no quiere hablar de este tema, no ha prohibido, si es que pudiera prohibir, que se hable de ello, y por eso a todos los dirigentes que se les pregunta, hoy mismo a José Antonio Alonso, al señor Blanco, a Leire Pajín, con gran sonrisa, por lo tanto parece que es que les gusta que les preguntemos sobre el tema, diciendo no hay otra posibilidad de que sea Zapatero, nosotros no tenemos problema, y además aprovechan para decir quien tiene problemas es el Partido Popular, en fin, ese es un tema que en el Partido Socialista no cuesta ningún trabajo hablar de él, probablemente pues para zanjarlo por si acaso hubiera algún intento, que es muy preventivo, como dice Casimiro, porque ese problema el señor Zapatero no lo tiene en absoluto. Y después, personas que le conocen bien, aunque no lo ha dicho, y parece que no lo va a decir a nadie de su entorno, él también es muy así, que cuáles son sus planes no lo va a decir, pero quien le conoce, su trayectoria vital, política, profesional, no cree en absoluto que si las cosas no están bien, como probablemente, si no están tan mal como ahora, pero tampoco estarán bollantes, se vaya a saltar del barco. Para bien o para mal, él será el candidato, según dicen ya esto en privado, será el candidato por si vienen mal dadas asumir su responsabilidad. Brevemente, Javier. Engels y Marx en el manifiesto del Partido Comunista hablaban de la dictadura del proletariado. Ahora tenemos una cosa mucho más efectiva, que es la dictadura del secretariado. El pensar que existe democracia y, por tanto, permeabilidad y una dinámica en la cual los líderes en los partidos políticos es la consecuencia de un movimiento de la base, es sencillamente, como dicen en Cataluña, soñar tortillas o hacer castillos en España, que dicen los ingleses. En momentos de crisis sí ocurre. En los momentos de crisis, cuando el barco está hundiéndose, entonces lanzas al capitán por la borda. Pero vamos a ver, Zapatero, que fue nombrado precisamente para evitar que Pepe Bono lo fuere, en el pensamiento de que iba a ser un fusible, fue elegido, en el pensamiento de que iba a ser un fusible y que además pues que la cosa no iba a funcionar, ha sido extraordinariamente eficaz en descabezar todo lo que son las diferentes baronías y controla el partido de una manera absoluta, como lo hace a través de Pepe Blanco y a través de Leire Pajín. Entonces, repito, no hay debate en el Partido Socialista, como no hay debate en ningún partido político respecto a su liderazgo, excepto que se produzca una catástrofe. Una de las primeras cosas fundamentales en este país es que los partidos políticos sean realmente algo más que una estructura de gestión de poder y que no sean simplemente una oligarquía de personas. Lamentablemente es lo que yo pienso. Vamos a permitir que no hablemos entonces del no debate y como tenemos dos expertos en defensa, me gustaría que pasemos a tres historias. Fernando, me vas a permitir, porque voy muy mal de tiempo, si no te importa, y voy a ir a tres historias. Decíamos que el mundo está en guerra, es la guerra contra el terrorismo. Vamos a hablar también de memoria histórica. Hoy ha pasado alguna cosa, bueno, se han quitado las placas conmemorativas de Franco en Burgos, en Capitanía General de Burgos. Y bueno, pues yo creo que hay cuestiones ahí que nos deben llevar a Afganistán, a los cooperantes españoles, en fin, a todas estas historias. Si os parece, el enemigo está identificado, como decía, es Al-Qaeda. España está en esa batalla, recordemos el 11M, sin ir más lejos, y en fin, reivindican una y otra vez al Andalus. Por abrir algún frente, si os parece, abro tres. El primero, el mismo grupo que ha secuestrado a los tres cooperantes españoles ha dado un ultimátum a Francia. O sueltan a 4 de sus terroristas o matan, asesinan a un rehén francés. 2. España va a acoger a 2 presos de Guantánamo. Y 3. Afganistán, que es la cuna de Al-Qaeda. Estamos allí, vamos a enviar más tropas y realmente pues la presencia española es importante porque hay que perseguir el terrorismo en todos los lugares del mundo. ¿Por dónde empezamos? Con los ministros siempre. No, yo pudiera elegir, vamos a ver, el de los cooperantes me parece que
parece ser que son dos ramificaciones de Al-Qaeda, y por tanto dos grupos distintos. Esperemos que no tengan las mismas exigencias, pero no se sabe más por el momento. Y segundo, el tema de Afganistán, yo creo que efectivamente es no solo el tema más importante que ahora yo creo que tiene el mundo y en concreto la nueva administración americana, es que ahí nos jugamos la derrota del terrorismo de Al-Qaeda. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no es Afganistán. Afganistán tiene una ósmosis, una influencia recíproca con Pakistán terrible. Si perdiéramos esa guerra y Afganistán se desestabilizara, probablemente arrastraría a Pakistán, y Pakistán es potencia atómica, de hecho, pero potencia atómica. Entonces, realmente ese sería el peor escenario que se puede ver, una república poco controlada islámica con la bomba atómica. De manera que yo creo que debemos tomar conciencia de la importancia de la intervención occidental ahí y en concreto de la intervención española. A nadie le gusta ese escenario, pero alguien tiene que hacerle frente y nosotros creo que debemos ser no solo solidarios con los aliados, hay que ser conscientes de lo que nos estamos jugando allí, que es, por desgracia, España ya ha mordido lo que es el terrorismo, ¿no? A mí, director, uno de los temas que yo pediría a Telemadrid es que de vez en cuando tuviera un programa sobre temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Hay una confusión en estos momentos enorme. ¿Es Afganistán una guerra o no es una guerra? Afganistán es el modelo de las guerras que los soldados españoles van a tener en los próximos decenios. La última guerra clásica ha sido la que hizo Estados Unidos, el Reino Unido, contra Saddam Hussein. Es la última probablemente en muchísimo tiempo. A partir de ahora todas las guerras van a ser irregulares, donde el soldado, además de tener, y para eso también le enseñan, que matar, va a tener que construir hospitales, va a tener que hacer carreteras, va a tener que entenderse con la ciudadanía local y va a tener que preparar un país para una mañana poderse ir de allí dejando un país construido, ordenado y organizado, democrático. No nos precipitemos, ya veremos hasta cuándo se puede plantear esos temas. Bueno, esto es lo que hay que explicar a la ciudadanía y a los propios creadores de opinión que a veces desde la derecha presionan que mandamos soldados para hacer de ONGs. No, van a ser el soldado de ahora, el moderno, el que para resolver un conflicto ayuda también a la población. Eso es lo que estamos haciendo en Afganistán y eso es lo que vale la pena, por eso vale la pena mandar soldados allí. Bien. Javier. Vamos a ver, en parte sí y en parte no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis Solana. Hay dos escenarios absolutamente distintos. Perdón, estaba buscando una frase, es que cuando hablabas de los periodistas, que yo no hablo de derecha ni de izquierdas, en la página de defensa, nuestra misión no es de guerra, exactamente estamos en una misión de entrenamiento de la OTAN. Vale, lo dejo ahí. Bueno, yo creo que la realidad es más importante que las palabras y las definiciones. La definición de guerra que ha hecho Luis la comparto absolutamente. Esa es la guerra que vamos a tener que enfrentarnos, o el conflicto, o llámesele como se le llame. Hay dos escenarios que son absolutamente distintos y que es muy importante el comprender. La situación en el Sahel, en lo que es la zona del Air o del Adrar de los Iforas en Malí y Níger, es una situación que no es estrictamente entendible bajo el supuesto afgano. En Afganistán tenemos a una población fundamentalmente pashtún que está actuando en colaboración con Qaeda. Decir que estamos actuando contra Qaeda en lo que significa la rebelión tuareg en Níger y en Malí es olvidar que estamos ante un problema medioambiental de primera magnitud. La rebelión tuareg ahora está incrementada por la presencia, que es un dato estratégico, de Qaeda, pero el problema fundamental es que no se pueden encontrar a los rehenes porque la población los acoge y los apoya. En este caso, el plantear la actuación como únicamente una situación de terrorismo en lo que es el Sahel es un error descomunal. Lo que es absolutamente necesario es reconducir una rebelión tuareg que tiene unas bases muy extensas, que son medioambientales, que son históricas, que son culturales. Tenemos una situación en el Darfur que es una situación medioambiental en la que todavía no tenemos Qaeda. No hay ese conflicto en este momento en Chad, pero lo puede haber pasado mañana, donde la orografía es excelente para comunicar
del Mar Rojo al Atlántico una situación de terrorismo vinculado con un problema de poblaciones en situación de extrema penuria que les lleva a la confrontación entre ellas y a la guerra absoluto. Y en el caso de Afganistán, primero, España lo que no puede hacer es mandar soldados a no se sabe exactamente el qué, porque en Afganistán hay una situación esquizofrénica donde hay un operativo militar bélico británico, canadiense. Perdón, meto una cuña, no es partidario de mandar más tropas. Sí, sí, vamos a ver, pero lo que hace falta es enviarlas dentro de una estructura de mando unificado. No puedes decir nosotros reconstruimos y otros combaten. Las unidades españolas están replegadas sobre sí mismas y no tienen una actuación integral en el territorio. O estamos en una situación de guerra o no la estamos. Y te digo más, no se puede hacer la guerra en Afganistán contra el pueblo afgano o sin el pueblo afgano. Lo fundamental es encontrar un interlocutor local. Y lo que tenemos es a un tipo hipercorrupto que es Karzai, deslegitimado por su propio pueblo, al que le estamos apoyando y, por lo tanto, estamos reconduciendo la misma situación. Nunca la historia es idéntica a sí misma, pero valdría la pena que viéramos nuestra guerra de independencia. Estamos diciendo de los pastunes, de los talibanes, lo mismo que decían las tropas de ocupación napoleónicas de los guerrilleros. No es simétrico, pero valdría la pena que tuviéramos un cierto comprensión. Decía al principio que el mundo está en guerra, lo explicaba muy bien Luis Solana, por aquello de que todos ya estamos metidos en la vorágine. Es decir, vas a un aeropuerto y todos pasamos los inconvenientes de lo que significa los escáneres, las detenciones, en fin, todas estas cosas. Pero ha pedido el Partido Popular un congreso extraordinario, una cita en el Congreso, una convocatoria o comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique nuestra presencia en Afganistán. Bien, nosotros esta mañana, María Revilla se ha desplazado a preguntarle al Ministerio de Defensa, concretamente al Secretario General de Política de Defensa, qué hacemos y por qué en Afganistán. Y la respuesta oficial, la posición oficial del Ministerio de Defensa es esta que van a escuchar. Nosotros estamos en una misión internacional de establecimiento de la paz en un escenario que es de conflicto, en un escenario que es bélico y en el que, obviamente, las partes y sobre todo la insurgencia recurre a la fuerza y a la violencia para lograr sus objetivos. Estamos allí sobre todo para crear un espacio para la ciudadanía, un espacio para la sociedad afgana, que la sociedad afgana pueda recuperar el control de su propio destino, crear un entorno de seguridad básico en el que el desarrollo, la reconstrucción del tejido institucional, la participación de los ciudadanos afganos en la toma de decisiones de cuestiones que afectan muy directamente a su vida pueda tener lugar. Fermín, decías. Yo lamento discrepar de todos mis compañeros, los que me han precedido, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con que España participe en la guerra de Afganistán. Y voy a decir por qué y además muy rápidamente. Porque es una guerra que vamos a perder. Va a perderlo Occidente. Argumento histórico. La Unión Soviética, después de implicar a 500.000 soldados, Unión Soviética, una dictadura sin ningún respeto a ningún tipo, digamos, de frontera impuesta por los derechos humanos, fracasó. El Imperio Británico, que tenía, en fin, hace 100 y pico años, fracasó. Afganistán no es un país occidental, es decir, está fraccionada la sociedad, fraccionada en tribus, señores de la guerra, con intereses contrapuestos, con rivalidades ancestrales. Luego está el problema del opio. Es el principal suministrador de la materia prima para el comercio y el tráfico ilegal de heroína en todo el mundo. Y luego hay otra cosa que es la que a mí más me preocupa después de leer a muchos de los analistas que han estado mucho tiempo trabajando en esa zona, que además me preocupa como ciudadano español, en un país que hemos sido víctimas probablemente de un atentado maquinado por alguno de los individuos, de los criminales que pertenecen a estas organizaciones. Dicen en la zona que Al-Qaeda se ha convertido ya en una mentalidad, que parte del subdesarrollo, sobre todo de Pakistán, Eduardo, sobre todo ese fermento que está haciendo que la religión se haya convertido en realidad en la ideología política, ese sustrato es el que está fermentando. Y han encontrado en estos individuos, que por cierto fueron si no una creación, los talibanes, los seminaristas en origen, si no una creación, fueron potenciados por Estados Unidos cuando combatían en Afganistán contra la Unión Soviética. Por resumir mi posición, es una guerra que no podemos ganar. Nuestras tropas están, como yo las vi en Irak, cuando estaban en la guerra de Irak, fundamentalmente protegiéndose, autoprotegiéndose. Es verdad que intentan encomiablemente, jugándose la vida, nada menos, más de 80 han muerto ya, construir escuelas, intentar carreteras, pero la población está en disposición de celebrar el día en el que se vayan todos los invasores. Todos. Luego, en la línea de la analogía que planteaba Javier Nar, es una guerra que no puede ganar Occidente,
tiene que partir de la propia sociedad del mundo islámico, de los países árabes más moderados, pero no están por la labor. Luego, en esa guerra, ¿qué hacen los españoles? Yo creo que deberíamos replantearnos nuestra presencia ahí. A mí me da la impresión de que el Sejempol no ha ido a Afganistán, ni a Irak, ni a nada, porque parece mentira que diga que no hay una guerra y que lo que estamos haciendo es estar ayudando a la población civil. Es divertido, sí. Claro, o sea, es decir, hemos tenido oportunidad de ir allí y hablar con los militares nuestros que están allí y admiten abiertamente que está en situación de guerra, una guerra no convencional, como explicaba muy bien Eduardo y Luis, que es una guerra contra el terrorismo. ¿Está bien que estemos allí? Yo creo que sí. Yo creo que sí por muchas razones. La primera es porque estamos luchando contra el terrorismo internacional y solo falta que tengan anchas Castilla para ellos solos. No creas que de mis palabras se deduce que yo no quiero luchar, pero de otra manera. Segundo, ¿cómo vas a luchar contra una mentalidad? Tú lo has explicado muy bien, es una mentalidad. Es decir, un porcentaje altísimo de la población de Afganistán y de Pakistán están en la contra lo que representa Occidente, contra el infiel, y además lo van a hacer con todos los elementos que tienen para intentar machacarnos y además perfectamente inoculados con el veneno contra Occidente y además si matan matando, pues mejor todavía porque tendrán más huríes allí en Pero es lógico, quien los mata son los occidentales. Bueno, entonces, en Afganistán luchan los occidentales Javier, contra los afganos. Los afganos no luchan. Dicho eso, Javier, es muy complicado luchar contra mentalidad. Y no llames terrorista, y es una guerra. porque hay terrorismo, pero no todos los talibanes son terroristas. Cuando descalificamos y llamamos terroristas a todos los que se nos oponen en Afganistán, estás evitando solucionar el problema, porque estás descalificando el interlocutor. Si me dejaras terminar, a lo mejor me explicaba. Es una guerra que tenemos perdida, pero en la que hay que estar. ¿Y por qué la tenemos perdida? Primero, porque la población 100% está contra nosotros. Claro. Parte de ella por una cuestión exclusivamente terrorismo. Y la otra parte, por lo que tú dices, nos consideran invasores. Nos consideran invasores y, por tanto, somos quienes están intentando romper sus estructuras, su mentalidad, su tradición y sus negocios. Claro. Sus negocios. Entonces es una guerra muy complicada de ganar, pero hay que estar porque nos va la vida en ello. Os ruego brevedad, por favor, que quiero hablar enseguida de memoria histórica y del ejército. A mí no me gustaría estar en una guerra que vamos a perder. O sea, si no, no merece la pena estar. Yo creo que esa guerra hay que estar porque hay que ganarla. Hay que ganarla. Y es importante que la gente entienda lo que decía Eduardo. El problema no es Afganistán, es Pakistán. Sí. Y Pakistán, en la frontera de Pakistán con Afganistán, se dice, las personas que han investigado el tema, que probablemente si Bin Laden está vivo, está allí. Y en esa zona fronteriza es donde se gesta el terrorismo internacional. Es decir, ¿dónde está Al-Qaeda? Ahí, en esa franja. ¿Cuál es el problema? Que el ejército de Pakistán no quiere luchar contra Al-Qaeda. Porque en el ejército de Pakistán, que es muy potente, que es un ejército que tiene efectivamente la bomba atómica, hay gente que comulga con esos planteamientos de Al-Qaeda. Y ese es un problema político de primera magnitud. Si no entendemos esto, entonces... Es que lo entendemos, estamos... Voy a hacer un matiz también, un matiz que es un dato también, que no sé si estará de acuerdo Javier, pero me decían expertos que han estado allí, con los que yo podía hablar, que no es una cuestión económica. Es decir, que si las fuerzas que llegan les pagan 1, los talibánes pagan 3, y por tanto se van con ellos. Es decir, que necesita muchísimo más dinero, además de... Y ya con esto termino. O sea, Al-Qaeda no es todo lo mismo. O sea, AQMI no es Al-Qaeda de los que están en Afganistán y en Pakistán. Es otra cosa. Es decir, hay grupos que son musulmanes, de ideología musulmana, integristas, salafistas, que lo que hacen es que se reivindican de Al-Qaeda y forman grupos autónomos que en el caso concreto de lo que estamos hablando, fundamentalmente lo que quieren son objetivos económicos, sacar dinero, para entendernos. Por suerte, para España, la facción que nos ha tocado a nosotros con los 3 secuestrados parece que es la buena, la que no mata por ahora. Esperemos. Aunque hay que tener mucho cuidado porque son terroristas. Fernando, rápidamente. Sí, muy brevemente. Yo creo que la guerra de Afganistán no se puede ganar, pero luego lo que no se puede es perder. Claro. Y entonces, como no se puede... Acláranos esa contradicción. No, por lo tanto hay que ganarla, porque lo que está en juego es mucho más. Entonces ahora veremos cómo se gana. Segundo, gran parte de los argumentos, muy rápido, gran parte de los argumentos que se dicen de Afganistán que no se puede ganar, que no sé, se decían de Irak. Irak
Perdona, gran parte de los argumentos... completamente diferente. Sí, pero también decíamos que Irak no tiene nada que ver con Occidente, que era una sociedad que estaba enfrente completamente... El único país laico de la zona. Déjame que tengo que abrir muy breve y si tengo que contestar a cada vez que digo una palabra, me dices algo, es imposible que acabe la idea. Muy breve. Segundo, en mi opinión, que no es la tuya, pero la mía, gran parte de los argumentos que se dieron de Afganistán se dijeron de Irak. Y la guerra de Irak está ganada. Otra cosa es que ya se haya establecido la democracia, la civilización. No. Pero desde luego Irak no es lo que parecía que iba a ser. Y de esto ha pasado muy poco tiempo. Tercero, porque, y en eso, Luis, yo creo que tú has hecho una radiografía buena, pero te haría dos matices muy breves a los tipos de guerra. Yo creo que es verdad que el soldado, que la guerra hay que ganarla militarmente y hay que ganarla civilmente, reconstruyendo el Estado, que es lo que se ha hecho en Irak. Pero no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de gente la que hace la guerra y la que reconstruye el Estado, porque los soldados saben lo que saben, que es hacer la guerra, y no reconstruir el Estado. Entonces el ejército no tiene que ser una ONG, porque Europa... El plan Marshall y la Segunda Guerra Mundial también fue un ejemplo de eso. Se hizo la guerra y se reconstruyó. O sea que no está nuevo estos dos tipos de guerra. Por eso la Guardia Civil va a tener un papel importantísimo pero es que en los próximos tiempos de atención a ese tema. Pero es que lo que es importante es que primero hay que ganar la guerra, ocupar el territorio, controlar la situación, para luego poder reconstruir esto. Lo que es absurdo es decir que haces una escuela cuando lo que estás es encerrado en tu campamento para que no te maten. Me vais a permitir que siga, porque estamos ya enredando la madeja. Yo creo que conviene... me gustaría seguir, si salvo Eduardo había pedido la palabra, no sé si quieres añadir. A mí me ha gustado mucho oírte, Fermín. Tienes razón, es muy difícil ganar la guerra. Esta discusión que estamos teniendo aquí, yo creo que ha sido bastante parecida a la que ha tenido la nueva administración americana. Primero decir, nos tenemos que ir porque no puede ser Afganistán nuestro cementerio como lo fue de la anterior administración Irak. Por cierto, las dos han sido guerras irregulares porque cuando hay tanta diferencia entre la capacidad militar de uno y otro, el inferior, nosotros en la guerra de la independencia, utilizas guerra irregular porque la regular te plancha. Pero déjame que termine. Ha sido la misma discusión. Es muy difícil, no se va a ganar. Luego vamos a marcharnos, no nos podemos marchar. Luego hay que hacerlo de otra manera. Más gente, diferente gente, no se puede ir. Que cada vez que conseguimos matar a 8 terroristas, o si quieres, talibanes, mueran 200 civiles. No puede ser porque te genera más enemigos de los que eliminas. Entonces, lo que se ha decidido, y es la nueva estrategia americana, es decir, vamos a mandar más hombres, vamos a ser hombres sobre el terreno, que ocupen el terreno, vamos además a tener a los hombres sobre el terreno, vamos a tenerlos en lo que llaman, el que es la modernidad que decía Luis y que tiene razón, el comprehensive approach. Tiene que haber gente, soldados que hagan la guerra y tiene que haber gente que reconstruya. Y por último, tenemos que involucrar a la zona. Hoy por hoy, la India, que no parece nada, la India, cuyo enemigo es Pakistán, que tiene la bomba atómica, no le viene nada mal que Pakistán esté distraído en Afganistán. A Irán no le viene nada mal que haya un conflicto en Afganistán. Es decir, lo puede arreglar, se puede ganar esa guerra. Y última cuestión, ¿qué es ganar? Nosotros no queremos matar a todo el mundo, lo que queremos es que allí se restablezca la forma de Estado posible que haya y que no sea un Estado fallido con riesgo de bomba atómica. Vamos a ver, fracasó. Sí, los precedentes son malos. Al fracasar el hombre de la situación, el que debía parecer o traer la situación, como apuntaba Fernando Aira, que era Ahmed Karzai. Elecciones denunciadas por corrupción, luego no resuelve. Volver a la situación. Afganistán se rige por lo que llaman la Loya Sirga, que es un consejo de notables y demás. Una sociedad completamente distinta a la de Irak. Irak y Siria, antes de la guerra, eran los dos únicos países no, digamos, laicos, los que no tenían una derivación entre la política y la religión. Sí, en Afganistán, ¿cómo se puede ganar la guerra? Que yo creo que tal como está planteada, y lo he dicho, y no quiero extenderme más, se va a perder retirando soldados, porque siempre serán vistos como invasores por todos, terroristas y no terroristas, con ayuda al desarrollo y con servicios de información. De otra manera, vamos directamente, insisto, la Unión Soviética fracasó y no tenía limitaciones. 10 segundos y cerramos. 10 segundos de terminar. No es verdad, según las informaciones que tengo, y algo estoy informado, de que la gente esté toda con el otro lado. La gente tiene miedo. Y por eso, lo peor que... hemos hecho bien mandando más gente. Lo peor que podemos hacer es decir, nos vamos a retirar dentro de 15 meses. Porque los que están allí dirán, oye, si esto se va, yo me voy a montar ya a los otros. Bueno, vais a permitir que siga. En la historia de España, en algún momento aparecerá esta guerra.
Y vamos a hablar de otra historia de España y de la memoria histórica. El Ministerio de Defensa, como saben nuestros telespectadores, y si no se lo recuerdo yo, quita de los cuarteles los nombres de los militares laureados, incluso antes de la Guerra Civil, se basa en la memoria histórica. En el nuevo Museo del Ejército no habrá menciones a Franco, Moscardó o al Alcázar de Toledo. La vidriera de la Academia de Infantería de Toledo es una pieza única, se le va a retirar la iluminación y se incorpora el escudo constitucional. Y hoy mismo se han retirado de la Capitanía de Burgos las placas en memoria de los generales Franco y Mola. Pues yo, este tema de la memoria histórica tuvimos ocasión hace unos meses de tratarlo aquí y vuelvo a plantear lo mismo con un pequeño matiz. Primero, la ley de memoria histórica ha sido aprobada por el Parlamento, por lo tanto se tiene que cumplir. Lo tiene que cumplir todo el mundo. ¿Por qué es noticia que se retiren de un cuartel recuerdos que la ley de la memoria histórica dice que hay que retirar? Porque todavía queda en el aire y hay que luchar fuertemente, y todos los ministros de Defensa han luchado contra eso, que hay una cierta autonomía militar. Es decir, los temas militares tienen otro tratamiento. No, señor. Los militares tienen que obedecer, y obedecen, las mismas leyes que cualquier ciudadano. Los alcaldes retiran las placas cuando están fuera de lo que dice la ley de memoria histórica, y los coroneles de los regimientos las retiran exactamente igual. ¿O es que no son ciudadanos que tienen que obedecer la ley igual? Hay ahí una pequeña insinuación de que lo militar es distinto, que ni me gusta, ni lo comparto, ni es bueno para la democracia. ¿La insinuación por parte de quién, perdona? ¿La insinuación por parte de quién? De los medios de comunicación, subrayando constantemente cuando se retira una estatua de un cuartel y no cuando se retira de la ciudad del Ferrol. Vamos a ver, que hay que cumplir las leyes es evidente. Que hay leyes buenas y malas es igual de evidente. Es decir, estaba de moda en el siglo XIX hablar del positivismo. No hay más ley que la que está puesta. No hay más ley que la que está postada en Cortes. Hombre, si la ley quebrantara, que no es el caso, los derechos humanos, pues a lo mejor habría que cambiar la ley, porque hay algo que está por encima de la ley. Entonces, yo no voy a eso. Las leyes hay que cumplirlas. Me parece que no hay nada, ni el más mínimo resquicio de autonomía militar. Al contrario, los militares han dado ejemplo de cumplir lo que se les ha mandado, y lo siguen dando. Lo que hay es que una tradición moderna española, que ha sido dar lecciones al mundo de cómo nos abríamos la cabeza unos a otros, la consideramos felizmente terminada. Se ha terminado. Yo el otro día en Inglaterra estuve diciendo, oye, hace 40 años la izquierda y la derecha, los catalanes y los andaluces, los gallegos y los vascos, nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho lo que hablábamos al principio del debate de hoy. Yo no quiero de ninguna manera que nadie, y menos el gobierno, vuelva a rascar en algo que divida a los españoles. Hoy, y más con una crisis, lo que tenemos es que enfrentarnos a los problemas que hablábamos al principio. Y no decir si eran buenos los tirios, los troyanos, los güelfos, los gibelinos, los independentistas. No eso. Hace 70 años que terminó. ¿Cuántos cuarteles alemanes has visitado tú donde hubiera una estatua de Hitler? ¿Hubiera una estatua de Hitler en el cuartel? Ninguno. Es lo mismo que estoy pidiendo. No era una guerra civil. No era una guerra civil. Estoy pidiendo. No era una guerra civil. Que un personaje que dio un Luis. golpe de Estado y que era un fascista no esté presidiendo unos actos militares, que me parece que es mala enseñanza para los militares, malísima, y malísima para los civiles. Pero, por lo tanto, yo quiero el mismo tratamiento que se hace con los personajes que dominaron por la violencia Alemania, que por los personajes y los que la dominaron por la violencia en el otro lado. Porque la memoria histórica, cuando se ha descubierto una fosa... ¿En qué cuartel has visto una estatua de Prieto? No, en un cuartel una estatua de Prieto. Cuando se ha descubierto una fosa, que los muertos eran de un lado y no del otro, se ha dicho taparla. Eso es abrir heridas que están felizmente cerradas. Ya lo debatimos el otro día y estamos hablando de los cuarteles. Luis, lo que hizo el gobierno socialista fue de grandeza respecto a cómo cerrar la guerra civil. Y ahora esta es una ley que está aprobada por el Parlamento. El hecho de que esté aprobada no significa que yo la comparta, y es una ley de rencor. Y no estamos para rencores, sobre todo en un momento en que hay tantas cosas que solucionar en España. Es que, ¿qué objeto tiene una vidriera? Quitar una vidriera porque tiene un escudo del Águila. Es que con esa regla de 3 hay que eliminar cantidad de obras de arte en los museos. Cantidad de obras de los museos. Es decir, yo no estoy por la venganza, por el rencor, por abrir las heridas sangrantes. Es decir, la grandeza de la transición fue cerrar todo lo que quedaba de una guerra civil.
Por favor, para Anabel, evitar, Fernando, precisamente para evitar que se Vais a hablar todos. cometan tropelías con respecto a monumentos y objetos de gran valor, como decía Pilar, hay una comisión de expertos que tiene que evaluar este tipo de cosas. Es independiente, vamos a ver qué trabajo hace, yo espero que lo haga bien. Y por otro lado, pues a mí me parece que eliminar símbolos de exaltación, de sublevaciones ilegales e irregulares y símbolos de dictadores, bueno, lo ha dicho antes Luis Solana, me parece que es de sentido común. Simplemente hay que eliminarlos, ¿no? Estatuas a Mussolini, estatuas... Yo creo que simplemente eso me parece que no puede, no sé, igual que se han eliminado las estatuas de Stalin, sobre todo en los antiguos países del este, que se rápidamente... Pero eso sus ciudadanos lo dirán y sus leyes. Yo he estado en esos países cuando estaban en plena efervescencia y las estaban derribando. He visto imágenes pues, en Chequia, en Hungría, en este sentido. Entonces a mí me parece que pueda molestar que se quite una placa de Franco. Es que ¿a quién puede molestar? Yo creo que es que no deben estar en un contexto, en una democracia como estamos, sin reabrir heridas. Lo de las fosas que produce enconamiento y produce pasión. Alguna vez lo hemos dicho ya, algunos simplemente que se entierre a los muertos, y ya está, pero si no está habiendo manifestaciones, ni se está insultando a nadie, ni se está dejando. Es que esto forma parte de la ley de memoria histórica. Pero y otra es la propia historia, porque fíjate una cosa, yo Eso tengo es otra entendido... cosa. Yo simplemente símbolos de la dictadura, me gustaría que dejáramos a partir de incluso la placa de sublevación. Franco, ya terminó, las placas de Franco. Ya no es la guerra civil, ya no es la guerra civil, es la posguerra. ¿Alguien puede estar satisfecho, cualquier ciudadano, de sus 40 años de oscuridad, de posguerra que nos alejaron de Europa y de la educación? No podría estar de acuerdo. Porque exaltar tal vez a alguien, decir, oiga, aquí fusilaron a mi padre, aunque también es verdad que en el bando republicano se cometieron todo tipo de tropelías. Estoy hablando de la dictadura. Dicho eso, sí. hay un test para la comisión esa a la que tú aludes, que es, hablando de memoria histórica, Franco y Valenzuela fueron fundadores de la Legión. Y al general Varela creo que le obtuvo una laureada antes de la sublevación del golpe de Estado del 18 de julio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Pregunto, ¿qué hacemos con eso? Porque eso forma parte de la historia. Recordemos que, en fin, corrígeme Eduardo y Luis, que sabéis más historia que yo, el general Francisco Franco fue jefe del Estado Mayor en tiempos de la República. Y es más, contaba con la confianza, que es la que traicionó, del entonces presidente de la República. Era capitán general de Canarias, fue director general de armamento y material con AFAN. Pregunta, es decir, ¿qué se hace con eso? Porque eso nos lleva a borrar toda la historia. Una cosa es la sublevación y los crímenes a partir de la guerra civil, y otra es lo que es memoria histórica. En Roma, cualquiera que vaya ahora, antes de entrar a la ciudad, se encuentra con el EUR, que es un... En fin, hay arquitectos que piensan que es una genialidad, otros que es terrible, es un monumento mussoliniano y no lo han tumbado los italianos. Pero no es lo han tumbado los italianos. Fernando, y luego hay muchos edificios construidos en tiempos de Franco con un estilo. Y no se va a quitar. No saquemos las cosas a las exageraciones que tú decías antes. Muy brevemente. Las construcciones de Franco no, las estatuas de Franco. Yo hablo de las construcciones. ¿Qué hacemos con el Valle de los pantanos? Los dejamos todos. Bueno, está ya la memoria histórica. Se queda el Valle de los Caídos. Está regulado. Se queda el Valle de los Caídos. Y los benedictinos, naturalmente, ¿cómo no? Anabel, yo si puedo decir, yo primero tengo permíteme un cierto, o sea, las leyes hay que cumplirlas, pero también podemos criticarlas. Yo creo que esto lo respetamos. Segundo, todas, esta y la que toque en su momento. Claro. Segundo, yo de las comisiones de expertos de este gobierno tengo cierta, iba a decir incertidumbre, tengo poca incertidumbre, tengo poca credibilidad, porque son comisiones de expertos ad hoc. Hasta que uno consigue nombrar los expertos que sepa que me dan la razón. Probablemente lo hacen todos los gobiernos, pero bueno, el que toca hablar es de este y las que hemos visto, como por ejemplo con el tema del patrimonio de Cataluña, el histórico aquel que da, pues hemos tenido comisiones de expertos hasta que hemos conseguido que nos den la razón. O sea que las comisiones de expertos son, desgraciadamente en estos temas, instrumentos políticos para no tomar la decisión que políticamente queremos. Esta no la conozco, pero en general no me fío de ninguna. Sabemos la de la ley del aborto, en fin, tenemos toda la historia que queramos. Tercero, cuando tú dices, ¿a quién le puede molestar? Bueno, el hecho es que le molesta a la gente, porque si no le molestase no estaríamos hablando de aquí de retirar la vidriera ni retirar el tal. Bueno, perdona, hay gente que le molesta, hay gente que, perdona, ¿a quién le molestaba que estuviese? Yo tampoco veía manifestaciones todas las mañanas cuando se la de mi casa, no veía enfrente de la plaza de San Juan de la Cruz, no veía a la gente allí manifestándose y tirando pedradas contra la estatua de Franco. Oye, que esto no es franquista nunca, Nunca, ni por edad, ni por generación, ni por nada, ni por familia.
Pero a mí no me molestaba nada y vivía ahí al lado ver toda la mañana la estatua de Franco. Y desde luego no veía manifestaciones toda la mañana. Luego el argumento a quien le molesta, no le molesta a nadie. Y esto es lo que me preocupa. Estamos construyendo una sociedad en la que lo que hacemos es destruir todo aquello que para otros, uno, que es historia, y es historia viva de este país, y dos, que para algunos puede ser un símbolo y para los demás no es nada. Y dejémoslo, aprendamos a convivir respetando a los demás, no imponiendo a los demás nuestro código ético. Y acabo con una recomendación. No me acuerdo del nombre, pero leeros por favor la última novela de Muñoz Molina, que es maravillosa, que básicamente dice, mire usted, esta es una etapa, es gordísima, todo lo que quiera, pero es maravillosa porque dice, esto es la tragedia de la guerra civil y de la República, que es toda una parte de un mismo proceso trágico en la historia de España, no nos engañemos, no idealicemos a la Segunda República, La tragedia de España, que es una guerra civil, que no es Hitler, que es una guerra civil, donde la gente tiene en todos los bandos una emocionalidad tremenda. Y lo que hace Muñoz Molina es decir, mire usted, dejemos esta historia, porque como decía muy bien Pilar, aquí se hizo una operación histórica envidiable, maravillosa, ejemplar, que ha servido de ilustración al mundo y que hemos estado vendiendo toda la vida, que era... Cada uno tiene su memoria, la sociedad mira hacia el futuro. Y políticamente, por interés electoral concreto, lo que hemos hecho es reabrir todas las memorias y todas las... Javier y Casemiro, esto acaba fatal. Javier y Casemiro. La gente está cabreada. Mira, me parece de una fatuidad infinita el que una serie de personas asuman el rol de definidores de la historia a través de lo que se llama la memoria histórica, sobre todo de la memoria histórica ortodoxa. La memoria histórica es la que cada uno tiene de recuerdo, los que tuvieron la edad para haberlo vivido. Yo tengo mi memoria del franquismo porque lo padecí y no me lo tienen que contar ni me lo tienen que convertir en dogma de fe absolutamente nadie, aunque haya sido electo en unas elecciones. Segunda cuestión, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se retiren todas las placas del franquismo y por tanto me parece que no es